de Dios y de la patria, se abre la sesión. Antes de dar a conocer la cuenta, es por una razón estrictamente reglamentaria que debo presidir esta comisión, porque el presidente titular está enfermo. Entiendo que se va a leer en la cuenta su reemplazo, y nada más que por la exclusiva razón de ser el parlamentario que lleva más tiempo en ejercicio, me corresponde presidir exclusiva y excluyentemente esta sesión. Así que, sin más, el acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes reemplazos para esta sesión: de don Karim Bianchi por doña Marcela Hernando, aquí presente, y don Diego Paulsen por don Jorge Radke para esta sesión. Esa es la cuenta, presidente. Bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Diputado Sol Núñez. Presidente, una consulta metodológica. Como acordamos tener los invitados para esta y la próxima sesión, otras propuestas de invitados, ¿cuándo lo vamos a discutir? ¿Lo dejamos pendiente para la sesión que viene? ¿Al final de esta se pueden hacer? ¿Cómo no, para ir un poco organizándonos en términos del trabajo, entendiendo que la primera vez partimos, pero nos tocó después el receso legislativo de febrero? Muy bien. Habíamos, si mal no recuerdo, planteado que quienes tuvieran propuestas las hicieran llegar. Le voy a dar la palabra al secretario si tiene novedades al respecto, y sin perjuicio de eso podemos resolverlo también. Para el próximo lunes se encuentra citado el director de Servicio de Impuestos Internos para el lunes 9. Y quien nos hizo llegar un listado de invitados es el señor Alessandri, con alrededor de 8 invitados. Y no hemos recibido 8 invitados. No hemos recibido nuevas listas de invitados. Pero está abierta la posibilidad de hacerlo. Bueno, si el que se plantee 8 no significa que se vayan a recibir 8. Están en el legítimo derecho de plantearlos, tendré que resolverlo el presidente titular, pero a la consulta del diputado Núñez, yo creo que no hay ningún inconveniente en que se planteen a la comisión posibles invitados, si quieren al término de esta o en el transcurso de la semana, no hay ningún inconveniente. ¿Parece? Muy bien, así se acuerda. En la orden del día, esta sesión, recordemos que tiene como objetivo esta Comisión Especial Investigadora de los Actos del Gobierno relacionados con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancar Inversiones Limitada y Bancar Investem u otra empresa con domicilio en paraísos fiscales entre el año 2015 y 2019. Con ese objeto se ha citado a esta sesión a los señores Sergio Jara, aquí presente, y don Héctor Cárcamo, también aquí presente, periodistas que publicaron este artículo y quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. La idea es que ustedes puedan explayarse ante esta comisión los contenidos del informe, los objetivos que se persiguieron, la forma como se generó, y después de sus exposiciones, no sé si van a hablar los dos. Tiene la palabra. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, diputadas también. Sí, vamos a hacer una pequeña presentación que trabajamos. La va a leer acá el colega Héctor Cárcamo, que es con quien publicamos este reportaje en el medio del desconcierto. Y luego de eso nos gustaría escuchar algunas dudas o preguntas que ustedes quisieran plantearnos también, para ver si las podemos responder en la medida de lo posible. Muy bien, entonces entiendo... Y les vamos a enviar, perdón, diputado, luego de la comisión les vamos a dejar esta presentación también para que ustedes la puedan distribuir entre ustedes también y la puedan leer después nuevamente si quieren, ¿no? Muy bien, entiendo entonces de su exposición, señor Jara, que va a partir el periodista Héctor Cárcamo dando a conocer el estudio. Tiene la palabra, señor Cárcamo. Ahí está, sí. Bien, gracias, presidente. Como comentaba Sergio, nosotros después les vamos a hacer llegar una presentación, porque la verdad es que no entendimos bien de que teníamos que hacer una presentación acá física, así que lo que hicimos es un texto que vamos a leer y después vamos a hacer algunos comentarios, y después estamos abiertos a las preguntas, pero les vamos a mandar algo más ordenado después.
nosotros estamos abordando esta comisión, aparentemente nace de un artículo que publicamos el 6 de diciembre del año pasado, que efectivamente es una investigación que hicimos con Sergio y después hemos seguido investigando sobre esto. Básicamente esa investigación nace a propósito de las dudas atendibles que tiene la ciudadanía respecto del traspaso de dineros que hay entre don Sebastián Piñera Echeñique y sus 4 hijos. Sobre el particular se han publicado reportajes de investigación que dan cuenta que los 4 hijos del presidente han logrado acumular un patrimonio considerable desde antes de cumplir la mayoría de edad, sin contar con los ingresos necesarios que justifiquen ese aumento patrimonial. De ahí viene parte de las dudas. Como periodistas de investigación nos parece relevante conocer el manejo de la fortuna de la máxima autoridad del país, que además es uno de los 5 o 6 mayores multimillonarios del país, multimillonarios cuando pasa de los 1.000 millones de dólares. Y en ese esfuerzo de investigación accedimos a antecedentes tributarios y contables de Bancar Inversiones Limitada, información, digamos, del Servicio de Impuestos Internos sobre la situación contable de Bancar. Bancar Inversiones Limitada, controlada por el presidente actual en un 66,5% y donde casi todo el resto de la propiedad la tienen los hijos. Bancar Inversiones Limitada. Existe, solamente como dato, existe una sociedad que controla la otra parte del patrimonio del presidente, que hoy día en realidad está en manos de los hijos, que se llama Inversiones Odisea. El resto, digamos, no se sabe. Inversiones Odisea. ¿Sí? Inversiones Odisea. Y la información a la que nosotros accedimos para ese reportaje correspondía al año 2015-2016, año comercial, año tributario 2016-2017. En particular, nosotros nos referimos a una fiscalización que realizó el Servicio de Impuestos Internos a la relación comercial de Bancar Inversiones Limitada, que les acabo de señalar, y Bancar International Investment, que hasta ese momento la controlaba Inversiones Odisea. Es decir, la relación de Bancar Inversiones Limitada, el padre, con Bancar International Investment, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, que la controlaban los hijos a través de Odisea. Los datos a los que tuvimos acceso y que en parte publicamos el 6 de diciembre demuestran que Sebastián Piñera realizó una transferencia de 68.000 millones de pesos a la sociedad de sus hijos, alrededor de 100 millones de dólares, más o menos, depende del dólar, del precio del tipo de cambio, a la sociedad de sus hijos en las Islas Vírgenes Británicas, la señalada, violando el artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta, 41E, perdón, relativo a los precios de transferencia. En síntesis, la indagación revela que Sebastián Piñera transfirió esos montos a sus hijos a través de una cuenta corriente mercantil, una figura bastante, parece, utilizada en el caso del clan Piñera. Y figura que, bueno, sabemos que el último año ha sido permanentemente utilizada y de hecho ha sido utilizada en décadas pasadas por el mismo grupo, como más adelante vamos a comentar, a propósito de próximas publicaciones. Ya, voy a permitir Sí, por supuesto, precisiones, pero muy cortitas para no interrumpir. Si cuando dice Sebastián Piñera se refiere a Bancar o se refiere específicamente a Bancar. Sí, Bancar Inversiones Limitada es la sociedad que controla en un 66% el actual presidente. Solo él, el actual presidente. ¿El otro porcentaje lo controlan los hijos? Y el resto lo controlan los hijos a través de Inversiones Odisea. El 33-34%. Inversiones Odisea, por su lado, es de los hijos y no participa el presidente hoy día. Participó hasta el 2010, me parece. Ah, sí, perdón. Sí, presidente, perdón. A través de Perdón, puede haber una duda, diputado, y esto hay que aclararlo porque el grupo empresarial de la familia Piñera Morel, y me imagino que ustedes lo saben, tiene muchas empresas que repiten el nombre, ¿no? Bancar Inversión Limitada, Bancar International Investment, es de los hijos, se llama Bancar, ambas se llaman Bancar. Y ahí hay que estar muy atento, porque las transferencias son entre Bancar International Investment, Bancar Inversiones Limitada, de Sebastián Piñera, donde también participan los hijos en Chile, hacia Bancar International Investment, que es de los hijos y que está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas. Son nombres similares, pero de personas distintas. Gracias a la aclaración. Tiene la palabra. Presidente, continúo. Esa transferencia de recursos se hizo en forma directa a Bancar International Investment, directa. Es una precisión importante para lo que después vamos a comentar. La investigación también alude a movimientos y transferencias por al menos 400 millones de dólares a estos dos paraísos fiscales.
y las Islas Vírgenes Británicas, donde está Bancar International Investment, y Eneida, inversiones en Eneida, en Luxemburgo, que si bien no es calificada por Chile como paraíso fiscal, está muy cerca de eso. Ha bajado la calificación de paraíso fiscal porque ha dado más acceso a información internacionalmente, pero sigue teniendo tasas tributarias muy bajas. Entonces, estos 400 millones de dólares fueron traspasados desde Bancar Inversiones Limitadas, la sociedad que controla el presidente, tanto directamente como a través de sociedades de los hijos, en general controladas por los hijos, particularmente Inversiones Odisea Limitada. Pero eso es un dato adicional que pusimos y estoy haciendo hincapié, porque eso va más allá de la operación por 68.000 millones que fue investigada, de pesos, que fue investigada por el servicio, y en la que vimos en el artículo. Nosotros revelamos estos 400 millones que además llegaron a estas dos sociedades en Luxemburgo y en inversiones en Islas Vírgenes Británicas. Respecto a esos 400 millones de dólares, no estamos en condiciones de asegurar que fueron fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Creemos que es tarea de esta comisión poder establecer, para empezar, si el servicio como ente público pudo desarrollar dicha labor como le exige la ley. Es decir, se verificó que esas inversiones o transferencias por 400 millones de dólares entre 2015 y 2016 pagaron o no impuestos. Creemos que este caso, más que investigar solamente si el servicio ha cobrado los impuestos que corresponde al presidente, que es su primera labor, al presidente, a su sociedad y la de sus hijos, creemos que también es importante dos aristas más, dado el contexto de reclamo a nivel público respecto a la desigualdad en el país. Creemos que es importante saber que esta investigación dilucide cómo es que los hijos llegaron a hacerse del patrimonio o gran parte del patrimonio de su padre, y por otro lado saber cómo se comporta directamente la máxima autoridad del país a nivel privado. Sabemos que desde el 8 de marzo del año pasado el presidente, no sé si el 8, pero bueno, apenas asumió, dejó en un fideicomiso su patrimonio, y que los hijos hicieron lo mismo sin estar obligados por ley. Sin embargo, no existe detalle respecto al patrimonio de los hijos. Pero aún más, y lo que estamos planteando aquí, hay un problema mayor, que es que no se conoce cómo es el flujo de dinero entre la sociedad del padre con la sociedad de sus hijos. Lo único que se pudo obtener, que es lo que vimos en esta investigación, son estos 68.000 millones, que ya les explicamos cómo fluyeron. Respecto a los 400 millones de dólares en total, no se sabe, y sería bueno que la comisión averigüe. En línea con esto, nos hemos dado la tarea de construir e indagar a través de archivos judiciales, notaría y una serie de investigación documental sobre este tema del traspaso patrimonio del padre a los hijos. Desde diciembre hemos venido haciendo eso. En los próximos días vamos a hacer algunas publicaciones y esperamos que la comisión pueda considerarla, que tiene que ver justamente con lo que hizo el presidente en los últimos 30 años para poder traspasar el patrimonio suyo o gran parte a sus hijos. Vamos a mostrar un detalle, no vamos a entrar más en detalle al respecto, pero vamos a mostrar un detalle de cómo actuó el presidente con un grupo de personas. Esto además tiene una correlación. Un minuto. Gracias, presidente. No, quizás sería bueno dejarles claro a nuestros invitados que si en algún minuto necesitan, ellos pueden apelar a sesión secreta, si hay alguna cuestión que no se pudiera, ¿no es cierto?, que lo sepan, que pueden hacer opción de esta, que es bueno que lo sepan, nada más que eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Lorenzini. Presidente, disculpe, ¿nosotros podemos pedir una sesión secreta donde eventualmente podríamos mostrar cierto material? Ustedes pueden pedirla, pero es resolución de la comisión darla. Por supuesto, de resorte ustedes, sí. ¿Sobre el tema? Sí, sobre el tema. Diputado. Sí, solo tal vez como los periodistas invitados no tienen por qué conocer la reglamentación interna del Congreso o el funcionamiento de las comisiones, clarificar que lo que yo entiendo que plantea el diputado Lorenzini es que, claro, ellos pueden verse impedidos en este minuto que hace una exposición pública de entregar un antecedente que no puede darse a conocer públicamente. Entonces, lo que el Pablo está planteando, entiendo yo, es que les dice que ustedes sepan que si hay un antecedente reservado y que por lo tanto ustedes quieren dar a conocer, pero que no pueden entregarlo públicamente, ustedes pueden pedirle a la comisión
que nos constituyamos en sesión secreta, lo cual obviamente la comisión tiene que definir, y eso les permitiría entregar la información. El objetivo es que haya transparencia y que todos los antecedentes puedan ser conocidos y no que se tengan que autocensurar o limitar producto de una situación de que la información sea reservada y no quieran ustedes transgredir alguna norma. Eso, presidente, gracias. Señor presidente, ¿sí? ¿Sigo? Presidente, solo para terminar lo que yo tenía que decir, creemos que es importante, insisto en eso, y les recuerdo que vamos a publicar cosas los próximos días respecto del traspaso del patrimonio del presidente a su familia. Creemos que es un tema importante a propósito de la reforma tributaria y la necesidad de recursos, porque si es que el presidente ya traspasó gran parte de su patrimonio, el día que fallezca, no estamos pretendiendo eso, ¿no? Solo es un antecedente de hecho, ya no va a tener que pagar el 25% de impuesto a la herencia que tendría que haber pagado si que hubiese hecho la herencia, digamos, al momento que correspondía. Por lo tanto, es importante investigar eso. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Cárcamo. Señor Jara, continúa usted. No, señor presidente, eso es lo que nosotros queríamos plantear en términos generales y después estamos abiertos a las consultas que ustedes pueden hacernos, a la solicitud de antecedentes también y a evaluar eventualmente si es que podemos solicitar esta sesión secreta. Ustedes tienen que saber que nosotros hemos trabajado con fuentes abiertas, pero también con fuentes reservadas, hemos accedido a material sensible que nos gustaría mostrarles, nos gustaría entregarles incluso, pero probablemente va a tener que ser a través de una sesión secreta. Dicho eso, estamos abiertos a responder a las preguntas que podamos responder también y que surjan de las dudas que me parece que ustedes tienen, ¿no? ¿Usted se está refiriendo a una sesión más adelante? Claro. Si es que la comisión resolviera invitarlo. Claro. Ya. No, pero si es que no tienen los antecedentes, dice que van a publicar en los próximos días. No, estamos hablando del reportaje de diciembre que nosotros publicamos, señor presidente, en el que nosotros mostramos una fiscalización de impuestos internos. Esa fiscalización es producto de una investigación periodística que nosotros hicimos y responde a fuentes abiertas y a fuentes cerradas. Nosotros tenemos que tener, y le pido que esto entienda, esto tiene que ver con el trabajo nuestro como periodista y la confianza que nosotros desarrollamos con nuestras fuentes de proteger, ¿no? De proteger esa identidad. Nos gustaría poder mostrar eso, pero estamos en sesión abierta. Nos gustaría poder traer más antecedentes también respecto a esa fiscalización y puede ser a través de una sesión secreta si es que usted lo autoriza, señor presidente. ¿Usted me lo está pidiendo ahora o lo quiere hacer en otra sesión más? Se lo estoy pidiendo ahora. Ya. Se lo estoy pidiendo ahora. Yo, diputado, señor Soto. Presidente, mire, yo creo que tenemos que necesariamente tomar la decisión de abordar el resto de la comisión en reserva, puesto que estamos entrando en una zona de la investigación periodística, que el núcleo de esa investigación periodística y también del trabajo que vamos a realizar, que tiene que ver con fuentes reservadas. Yo entiendo que esta comisión investigadora va a indagar sobre beneficios impositivos o tributarios que habría recibido el patrimonio del actual presidente de la República. No hablo de personas porque estamos hablando más bien de un conjunto de recursos que están englobados en algunas sociedades. Esos beneficios tributarios habrían sido concedidos en Chile, en el Servicio de Impuestos Internos. Entiendo que tienen que ver, por lo que he leído en su reportaje, con exención o rebaja de multas, rebaja de intereses asociados a liquidaciones de impuestos, que estaba obligado el patrimonio de Sebastián Piñera y que, sin embargo, el actual Servicio de Impuestos Internos eximió de esos pagos. Yo creo que son temas delicados. Si evidentemente los autores de la investigación obtuvieron esa información bajo fuentes reservadas, lo que correspondería para que pudiéramos avanzar es que en esa misma calidad pudiéramos revisar esos antecedentes o conocerlos, porque la persona que va a ser invitada en la siguiente sesión es el director del Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, si queremos preguntarle algo a él, vamos a tener que tener algún exceso detallado de lo que ustedes indagaron. Yo solo quiero hacer un punto. Perdón, presidente, que interrumpa, diputado, diputada. Nosotros, efectivamente... ¿Algún otro señor diputado? No, para concluir, yo estaría dispuesto a aprobar en esta comisión que pudiéramos seguir como sesión reservada con el objeto de conocer antecedentes más precisos de la manera que tributariamente se favoreció al patrimonio del actual presidente Sebastián Piñera, producto de estas
negociaciones o remesas de dinero a paraísos fiscales. Diputado Sol Macaya. Gracias, presidente. Primero, un tema de orden procedimental. Siendo esto una comisión investigadora que tiene por objeto fiscalizar o revisar la actuación de actos de gobierno, me gustaría que en términos de la actuación, y no solamente en lo que corresponde a esto, sino que estaba revisando ahora cómo está siendo transmitida en los canales de televisión y aparece como la comisión investigadora de Bancar. Para hacer, en el fondo, para adecuarse a lo que corresponde a esta comisión, que es fundamentalmente actos de gobierno relacionados con ciertas operaciones con beneficios tributarios. Me gustaría que se pudiera hacer esa observación, presidente, porque obviamente es una cuestión que tiene que ver con lo que son las atribuciones de esta Cámara de Diputados. En lo que dice relación con la petición o la posibilidad de actuar bajo reserva, me parece que es correcto que esta comisión cuente, ojalá, con todos los antecedentes en forma inmediata para tener todos los antecedentes para, particularmente en la siguiente sesión, que vamos a tener la posibilidad de conversar con el director del Servicio de Impuestos Internos, que es la actuación de gobierno, que obviamente esta Cámara tiene la capacidad de fiscalizar, pudiéramos tener todos los antecedentes a la vista, porque con lo que se nos ha entregado hasta ahora, más que lo que hemos conocido por los mismos medios de comunicación y preguntas que se le puede hacer a los invitados, no es mucho más. Así que creo que sería bueno tener toda la información inmediatamente. Gracias, presidente. Cuando yo termine le voy a dar la palabra. Espérese un poquito. Alessandro. Gracias, presidente. Preguntarle, en su calidad de presidente y quizás de diputado más experimentado, si pasáramos a sesión secreta, los funcionarios públicos, los diputados, tenemos la obligación de denunciar cualquier hecho que revista caracteres de delito del que tomemos conocimiento. El hecho de que sea una sesión secreta y si los invitados llegaran, es una presunción, llegaran a revelar que funcionarios de impuestos internos con nombre y apellido dieron a conocer ciertos antecedentes, ¿nosotros por estar en sesión secreta quedamos eximidos de esa obligación? Gracias, presidente. Sí, tengo dos preguntas muy prácticas. Una para el invitado, que el presidente la hizo insistentemente, pero a mí no me quedó claro. Si están solicitando que esta sesión se convierta a ser secreta en este momento y empiece a entregar, o si están pidiendo que eventualmente tengamos una sesión secreta en fecha a declarar. Ya, no, a mí no me había quedado claro eso, y no había quedado, no, al revés. Y presidente, no, pues que hubo un malentendido entre presidente e invitado. Presidente, ¿tiene la palabra el diputado Chalper o creo terminar? El diputado Winter, termine. Yeah, perfecto. Y lo segundo es que quiero también hacer una pregunta en la misma calidad que expresó el diputado Alessandri sobre el carácter de las sesiones secretas. A mí no me ha tocado participar de ninguna. Quiero saber qué pasa con las actas. Quiero saber qué pasa en el informe final de la comisión con respecto a la información que se entregue secretamente y qué pasa dentro de la conducta, lo que se considera como conducta ética de los diputados, cuando efectivamente hacemos denuncia o hacemos pública cuestiones en las que nos enteramos en sesiones secretas. Sí. No quiere ahora la sesión secreta. Diputado, tiene usted la palabra. Solamente, presidente, pedirle a los expositores que cuando se refieran a la cantidad importante de datos que tengan, suscriban la fecha también. Es importante la fecha, considerando que el presidente Piñera el 2010, el 2018 tiene fideicomisos ciegos, hay un espacio de tiempo en donde no los tuvo y anteriormente, ¿cierto?, como persona particular y privado pudo haber hecho transacciones de cualquier índole dentro de la legalidad. Entonces es importante que cada vez que se diga un dato importante, porque queda la duda respecto de si esto ocurrió cuando era presidente, cuando no era presidente, o en el periodo intermedio. Entonces es importante y relevante la fecha. Gracias. Le doy la palabra al señor Jara, objeto de que precise la oportunidad de la solicitud de sesión secreta. Previo, diputado Lorenzini. Un poco con la experiencia para mi colega, diputado Alessandri también. Cuando yo, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto, donde tenemos las Fuerzas Armadas, y estamos viendo presupuesto, y de repente sí se pide un espacio, no es toda la sesión, pero 10 minutos de sesión secreta. ¿A efectos de qué? Si nos van a contar problemas que tenemos con los peruanos, con los argentinos, reales, dramáticos, de frontera y que necesitan más, etcétera, o sea, eso es una cuestión de inteligencia. Por lo tanto, al contarlo en secreto, obviamente tú no puedes afuera hablar ni una palabra, te cuesta el cargo.
pero sí te sirve para cuando yo voy a ejecutar mi voto, en este caso aumentar o no aumentar el presupuesto de esa partida o de otro, es un antecedente que me permite a mí tomar una decisión. No puedo comentarla afuera, pero sí me nutre a mí. O sea, si me convencen, a lo mejor yo digo, saco plata de otro lado, aquí tiene que meterle más plata a esta área por lo que nos está diciendo aquí, aunque no lo puedo decir afuera. O sea, te sirve para tu decisión, pero no puedes comentarlo afuera, eso te cuesta el cargo. Gracias, presidente. Al señor Jara para que precise la solicitud, la oportunidad. Muchas gracias, señor presidente. Dos cosas. Primero, lo que plantea acá el diputado, la lectura del colega Héctor Cárcamo, se plantearon las fechas, son de los años comerciales 2015-2016, con efectos tributarios en 2016-2017 respectivamente. Eso como primero para clarificar las fechas del periodo del que estamos hablando. Se trata de una operación que fue fiscalizada por impuestos internos por 69.000 millones, que son algo así de pesos, que son algo así como 100 millones de dólares, dependiendo del precio del dólar, y de otras operaciones que, por los antecedentes a los que nosotros accedimos, detectamos que no fueron fiscalizadas, ¿no? Que no habrían sido fiscalizadas, y es la duda que todavía persiste en nuestra investigación y que entendemos que es tarea de esta comisión poder aclararla en una sesión con el director de Impuestos Internos y me imagino con otras personas que ustedes citarán del Servicio de Impuestos Internos porque hay hartos más involucrados. Respecto de la sesión secreta, nosotros no sabíamos como periodistas, nosotros no somos funcionarios de la Cámara de Diputados, tampoco se nos dijo cuando se nos invitó que podíamos solicitar ese tipo de sesión secreta, digamos, nos acabamos de enterar y tenemos toda la voluntad de que así sea y de hecho la solicitud que yo le planteo a usted es que así sea, pero que no sea hoy día, sino que sea en una invitación posterior, ¿no? Si la voluntad de esta comisión es aclarar este tema, digamos, nosotros estamos dispuestos a poder participar de una sesión secreta donde podamos mostrarles eventualmente los documentos que tenemos, pero para eso necesitamos tiempo para poder preparar aquello, porque no fuimos advertidos de que podía ser así. Por lo tanto, creemos que lo correcto es que nos den esa oportunidad de hacer esta solicitud de sesión secreta, pero no en esta oportunidad, que hoy día debatamos y nos puedan hacer y plantear las preguntas abiertas, digamos, y con la oportunidad de que toda la gente que está mirando esta comisión también se pueda enterar y pueda entender bien de qué se trata este tema y en una próxima oportunidad podamos revisar aquellos documentos y aquellas cosas que tienen que ver con los secretos tributarios también a las que accedimos, si es que es la voluntad de esta comisión acceder a esos documentos, ¿no? Eso, señor presidente. Sí, esa petición de información, ninguna de ellas va a ser publicada en los artículos que señala el señor periodista que van a publicar en los próximos días. No le puedo comentar respecto a los artículos que vamos a comentar en los próximos días. No, ustedes dijeron que iban a hacer unas publicaciones. Quiero nomás saber... Le dije, vamos a publicar 3 artículos en los próximos días, estamos trabajando desde hace meses. Los contenidos que ustedes quieren señalar en secreto no son parte de eso. No son parte de eso. Porque en el momento que se publica van a perder ese carácter. Claro. No es información adicional a la que ustedes eventualmente publicarían. Es información que nosotros no pudimos revelar públicamente en los reportajes, por ejemplo, ¿no? No pudimos plantearla en los reportajes, pero no pudimos mostrar los documentos, señor presidente. Y los documentos son los que queríamos mostrar. ¿Dónde está el detalle? Antes de seguir con las palabras, yo le voy a pedir al secretario de la comisión que informe el procedimiento de declaración de sesión secreta, los resguardos que tiene, tanto a la pregunta que se ha hecho, qué pasa con las actas y el contenido y el uso o no uso de ellos. Señor secretario, por favor. Señor presidente, para que se constituya en sesión secreta se requiere el voto favorable de 9 señores diputados. En ese caso, una vez constituido en sesión secreta, las personas, los asesores de los diputados y todas las personas extrañas a esta sesión se tienen que retirar. En las actas que se siguen tomando por la redacción quedan en poder del secretario del despacho y se pueden revisar solamente por los integrantes de la comisión y quedan en calidad también de secretas. Eso es. Ahora, en cuanto en el informe no se considera también la parte, los antecedentes que se han recogido de carácter secreto. En cuanto tampoco no se pueden utilizar esos antecedentes que se han recibido en carácter secreto en ninguna forma. Eso es. Y en cuanto a la pregunta del diputado Jorge Alessandri, si existe la obligación de denunciar un hecho delictual cuando se hayan obtenido en carácter secreto, sí existe, pero referido solamente al hecho puntual, no en forma global o general. Esa es la respuesta. Diputado señor Lorenzini Chalper. Sí, no, presidente, que escuché que en la próxima sesión venía impuestos internos, pero me da la impresión que hay periodos que afectan al anterior de impuestos internos, entonces quizás también invitar al anterior de impuestos internos por los años 15, 14 y 16, porque el actual no es responsable ni podría contestar aquello. Entonces sería bueno tener el anterior también invitado a la sesión. Diputado señor Chalper. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que todos estamos aquí y me imagino que especialmente los que han sido nombrados están los más interesados en el esclarecimiento de los hechos.
pero efectivamente todo esclarecimiento lo ha hecho el presidente tiene ciertos límites, ciertos marcos. Y a mí me gustaría traerlo a colación. La primera es que la competencia de esta comisión no puede referirse a casos en particular, porque para eso hay otros poderes del Estado, hay valores que yo sé que están un poquito a la baja, pero la separación de poderes del Estado es relevante. Entonces, yo creo que acá tenemos que ser muy rigurosos en que cualquier tipo de acusación concreta, de casos concretos, estamos llegando a un límite que no es procedente por una comisión investigadora, sino que nosotros lo que nos toca, y es importante que ustedes lo sepan para que tampoco se hagan una sobreexpectativa de lo que puede hacer nuestro informe, porque después la gente que viene a las comisiones investigadoras espera que nosotros seamos una especie de tribunal, y la verdad que no es el caso. Y lo otro, yo creo que la pregunta del diputado Alessandri es muy pertinente, porque la verdad de las cosas, bueno, obviamente lo que aquí se ha expuesto, sin ánimo se parece bastante a lo que está expuesto en el diario, digamos, entonces esos antecedentes ya eran bastante conocidos. Entonces, el temor que yo tengo es que si aquí se traen a colación documentos que han sido obtenidos de manera al menos discutible, o al menos vamos a tener que conversar de dónde se obtienen, porque se trata probablemente de cosas que son reservadas, nosotros se nos pone en una situación compleja, porque usted cuando dice que se pueden hacer denuncias generales, yo no sé qué quiere decir. Si yo observo, mire, perdón, es que para entenderlo bien, porque en los juicios, usted sabrá muy bien como yo, que usted no puede presentar pruebas obtenidas ilícitamente, por muy valiosas que sean para el resultado del juicio. Entonces, para mí eso va a ser fundamental, porque obviamente nosotros no nos podemos prestar para digamos, una cuestión que tiene que ver con la obtención de cosas que se han obtenido de manera irregular, por muy valiosas que sean. Gracias, presidente. Señor Soto. Presidente, yo creo que el punto ya está bastante agotado y me gustaría que siguiéramos con la sugerencia que hicieron nuestros invitados, que son los autores del informe que da motivo a esta comisión investigadora, y pudiera abrir una ronda de preguntas que les permitiera a ellos profundizar, explayarse, detallar aspectos que forman parte de nuestra materia de investigación. Y dejaron para una segunda oportunidad la necesidad, que puede proceder o no, de poder tener una sesión reservada para ver antecedentes de esa naturaleza. Pero hoy día los tenemos acá, son el principal objetivo de nuestro trabajo, y yo creo que no deberíamos perder más tiempo, sino destinarlo a que ellos nos puedan explayar de acuerdo a las preguntas que todos tenemos en nuestras carpetas. Muy bien. Yo quiero hacerle presente a la comisión que, en virtud de la solicitud hecha por el periodista señor Jara, de eventualmente en una sesión siguiente pedir a esta comisión que sesione en secreto, que ya el señor secretario ha señalado que se requiere de 9 votos favorables para que así sea. Quiero ponerse el antecedente que el artículo 35 del Código Tributario, que nos rige, establece claramente que el director de Impuestos Internos y los demás funcionarios de servicio no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualquier dato relativos a ellas que figuren en las declaraciones obligatorias. Salvo 3 excepciones, en las que no está esta Cámara de Diputados. La primera de ellas dice que tampoco permitirán que dichas declaraciones, sus copias o libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por personas ajenas al servicio. Y solo existen 3 excepciones. 1. El examen de las declaraciones por parte de jueces o la información solicitada por estos para la determinación de impuestos o la obligación de pagar impuestos. 2. El examen que realice el Ministerio Público en la investigación de delitos. Y 3. La publicación de datos estadísticos en la medida que no pueda identificarse a un contribuyente en particular. Por consiguiente, si aún bajo el marco del secreto de la sesión se entregan antecedentes que evidentemente no están obtenidos en forma regular, porque todo funcionario de impuestos internos tiene prohibición expresa de entregarlo, lo podrán haber obtenido ustedes periodísticamente o por alguna persona que faltó a su compromiso de funcionario de impuestos internos, pero nos pone, les quiero advertir a la Comisión, en una situación compleja, porque vamos a estar aún bajo el amparo del secreto recibiendo una documentación eventualmente obtenida bajo forma absolutamente ilegal. ¿Puede esta comisión abrir, aún en una investigación, el conocimiento de documentos ilegales amparados bajo el secreto? Ya el reportaje de los señores periodistas Jara y Cárcamo
está siendo objeto de un sumario en impuestos internos por la publicación hecha. Y se está investigando la eventual situación de cómo se produjo esa filtración de información. Y por consiguiente, eso tendrá que contestarlo el director de impuestos internos. Yo pongo estos antecedentes en esta comisión sobre los elementos y las complejidades que tiene acceder a una situación de este tipo para que en el momento que se formalice la tengamos muy presente a objeto de la decisión que se adopte y las responsabilidades que sobre nosotros como parlamentarios también un hecho de esta naturaleza podría conllevar. Diputado señor Winter, diputado señor Núñez. No, yo quisiera agradecer la precisión que ha hecho el presidente, creo que es bien clara. Sin embargo, en todo tipo de operaciones participan privados y entes públicos. Por lo tanto, hay muchas formas legales mediante las cuales se podría acceder a la información que ellos entregan. Por lo tanto, creo que no hay ninguna razón plausible para presumir que la información que se propone entregar, que ni siquiera sabemos cuál es ni de qué se trata, tenga ribetes de ilegalidad y, por lo tanto, impedir de alguna forma que la entreguen. Digamos, si en la sesión nos damos cuenta que lo que se está entregando es una ilegalidad o que tiene características que en el proceso penal se llamarían proilícitas, digamos, bueno, entonces en esa situación alguien levantará la mano y lo dirá. Pero en esta ocasión lo único que nos están diciendo es que tienen una información y que prefieren que hay una información que es preferible entregarla de manera privada. Pero insisto, no es el Servicio de Impuestos Internos el único lugar por el cual se pueden obtener estas informaciones. Puede ser perfectamente una persona que trabaja en una de estas empresas. Puede ser perfectamente eso. De hecho, la mayoría de los casos de esta naturaleza que se han conocido en el país se han sabido por personas que trabajan en la empresa y no por personas que trabajan en los determinados servicios. Así que yo creo que aclarado el punto sería bueno que pasemos a las preguntas. Diputado, señor Núñez. Sí, bueno, yo creo, presidente, que lo que señala el diputado Winter clarifica que efectivamente esta información puede provenir de distintas fuentes. Pueden ser también entidades consultoras privadas de las empresas, trabajadores de empresas, como ocurrió en el caso Penta, que alguien que conocía ilegalidades las denunció desde dentro de la empresa. Sin embargo, yo quería hacer un planteamiento ético, presidente, a la comisión. Yo creo que aún en el caso de que se hubiese obtenido una información en un mecanismo, yo no sé si legal, pero a lo menos no legal, creo que es deber de la Cámara de Diputados y de esta comisión investigadora conocerlo. Esa es mi opinión personal y quiero explicar por qué. Porque yo creo que nosotros tenemos que llegar a toda la verdad en este caso. Y toda la verdad es tener conocimiento del conjunto de los antecedentes. Si después, conocidos los antecedentes, nos damos cuenta que para conseguirlo se hubiese actuado en forma ilegal o incluso obtener ese antecedente hubiese implicado un delito, bueno, esa información se la entrega al Ministerio Público. El Ministerio Público será el encargado de investigar y de ver si X personaje, funcionario, fuente cometió algún tipo de delito. Pero negarnos a recibir una información que es relevante para este caso, en mi opinión, implica encubrir y querer ocultar información que puede ser útil. Entonces yo lo que les planteo, retomando lo que señaló en su minuto el diputado Soto, votémoslo en su momento, tengamos a la luz un camino recorrido que nos permita saber la importancia que puede tener o no. Pero yo lo que exijo en esta comisión investigadora, y es mi opinión personal, exijo es que se sepa toda la verdad. Y desde ese punto de vista yo creo que empezar a decir que acá no podemos recibir una información porque teóricamente puede ser A, B, C, legal, alegal o no, me parece que es una autolimitación y una autocensura que no corresponde, presidente. Gracias. Sobre el contenido del mandato que la sala le dio a esta comisión. Alguien pedía que se aclarara esto para los canales de televisión, el diputado Macaya, si es que alguien está siguiéndolo, pero quiero leer textual que el mandato que le da la sala a esta comisión especial investigadora es analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis Financiero y de cualquier otro organismo con competencias relacionadas con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancaria Inversiones Limitada y Bancaria Investment, o cualquier otra empresa con domicilio en paraísos fiscales entre los años 2015 y 2019. Señor diputado, no tenemos competencia de investigación sobre actos de las personas. Para eso están los tribunales de justicia. No, estamos hablando de personas, estamos hablando de origen de información. Si usted me permite, diputado, no le he dado la palabra. Sí, presidente, pero que usted no puede suponer cosas que yo no he dicho. No he dicho, no me he referido a nada en particular. Les pido por favor que me deje terminar. Solamente digo que la acción fiscalizadora es de competencia sobre los organismos del Estado encargados de fiscalizar. Punto. Ahí. Si eventualmente de la acción de esta comisión, como ha ocurrido en otras comisiones investigadoras, esto deriva a una denuncia del Ministerio Público,
tendrá que ser los tribunales de justicia y el Ministerio Público quien lo investigue, pero no esta Cámara de Diputados. Solamente esa es la precisión. Diputado señor Soto y Jal. Presidente, yo creo que está profundamente equivocado. Porque si fueran así las cosas, nosotros no podríamos investigar ninguna institución que tuviera el privilegio de la reserva, como son las Fuerzas Armadas, Carabineros, bancos, etcétera. Y efectivamente nosotros investigamos actos de gobierno y actos de la administración del Estado y actos de funcionarios públicos en cuanto tales, pero también en cuanto a la materia que ellos les toca trabajar. Y nosotros vamos a investigar el rol del Servicio de Impuestos Internos no en general, sino en relación a las operaciones comerciales que se hacen con el patrimonio del actual presidente de la República. Y tenemos nosotros todas las facultades para hacerlo. La norma que usted establece, que ha señalado usted, que está en el Código Tributario, que garantiza la reserva para los contribuyentes respecto de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no es una norma que se aplica de la misma manera al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque usted olvida que la Cámara de Diputados es un organismo fiscalizador. Una de sus facultades y obligaciones y deberes principales es fiscalizar la administración del Estado en la manera en que se relaciona con particulares. Y esa es una obligación no legal, es constitucional. Tiene un nivel superior a las normas que usted leyó. Y por lo tanto nada impide y nada puede impedir que nosotros realicemos nuestro trabajo. Ahora, si bien es cierto, hay situaciones que en la legalidad, en la ley, son reservadas, nosotros como Cámara de Diputados y como organismo fiscalizador tenemos que conocerla de la misma manera. Nosotros tenemos que conocer las materias reservadas en una sesión reservada de esta comisión. Pero no como usted cree, que es que no podemos conocer nada de aquello. Nosotros vamos a tener al director de Servicio de Impuestos Internos acá y él va a tener que entregarnos toda la información que tenga pública, con el streaming, con el canal de televisión, y la reservada, que es la que usted mencionó, también la va a tener que entregar, pero de manera reservada. Y el señor secretario sabe muy bien que él tiene que arbitrar un procedimiento de materia que rige estas normas reservadas, pero nada puede impedir, como usted sugiere, que nosotros no debamos conocer lo que ocurrió con el patrimonio de Sebastián Piñera y los beneficios tributarios. Por lo tanto, esa va a ser materia, creo yo, de la siguiente sesión, cuando tengamos al director del Servicio de Impuestos Internos, pero para aclarar el punto yo quisiera pedir, si le parece, presidente, que la Comisión tenga un informe de la Biblioteca del Congreso respecto de las facultades fiscalizadoras de esta Comisión en relación a materias que están reservadas o que son reservadas o secretas, que son las menciones que utiliza la ley para servicios públicos delicados como es el Servicio de Impuestos Internos. Pero yo reafirmo el derecho, el deber y la obligación que tenemos como Comisión Investigadora de indagar a fondo en lo que ha ocurrido con los beneficios tributarios para el patrimonio del actual presidente de la República. Respecto de nuestros invitados, que no tienen la calidad de funcionarios públicos, ellos conocen la ley, ellos tienen también el privilegio del secreto profesional, ellos conocen los ámbitos en que tienen que moverse, y yo preferiría que pudiéramos aprovecharlo y hacer las preguntas que ellos están esperando para poder precisar el alcance de esta comisión. No, yo para lo que nos están viendo, yo creo que es importante dar el motivo de las cosas, porque a veces uno dice, bueno, ¿habrá alguna cosa antojadiza en la Cámara de Diputados para no investigar a personas en particular, o hay algún motivo, digamos? Y el motivo es muy sencillo. Esas personas en particular no pueden ser objeto de investigación en la Cámara de Diputados porque aquí no se cumplen los mínimos estándares del derecho de defensa. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos que tener aquí una persona que defienda los intereses de esa persona, pero me deja terminar, diputado Soto, entonces, y aquí hay una serie de garantías que no corren. Entonces, por eso yo agradezco que el presidente insista en el punto, porque acá, obviamente acá, tenemos todo el interés de esclarecer la situación, pero si lo que se persigue acá es hacer una especie de juicio particular, este no es el espacio es otro. Ahora, yo quiero dejar una cosa clara al diputado Núñez por su intermedio, presidente. Aquí nadie quiere negarse a recibir ningún tipo de información, si no ese es el punto. Simplemente queremos decirle a las personas que van a proveer esa información en qué circunstancias y bajo qué responsabilidad estamos los que vamos a ser receptores de esa información. Si ustedes nos traen a colación información que ha sido obtenida de manera ilícita, nosotros nos vemos en la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y eso es algo que me parece de justicia, ponérselos en su...
déjeme terminar. ¿A quién va a poner a disposición del Ministerio Público? ¿Los antecedentes o a nosotros por haber entregado esa información? O sea, ahí entraríamos en una bonita discusión jurídica, pero mire, déjeme decirle lo siguiente, presidente. El tema de la prueba ilícita, hay un texto bien interesante de los jueces Gutiérrez y Aguilar, que lo podrían revisar. En el fondo tiene que ver al final con los derechos fundamentales de la intimidad y la libertad de las personas. Y en ese caso, diputado Núñez, y ahí efectivamente tenemos una diferencia, el fin no justifica los medios. Y por lo tanto, por muy interesante que pueda ser para llegar a una conclusión, jamás se pueden vulnerar derechos de ciertas personas, como es su derecho a la intimidad, para obtener una cierta información. Entonces, yo insisto en esto, yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables y nosotros, yo al menos no me voy a prestar para que aquí se traiga a colación, presidente, información obtenida ilícitamente, porque eso nos pone en la obligación de denunciarlo oportunamente en el Ministerio Público. Gracias, presidente. Perdón, y si hay algunos que tienen vocación de fiscales, presidente, no es este el canal, hay otros mecanismos para postular. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado, señor Celi, y vamos a terminar el debate. Sí, está bien, pero es que se ha transado. No. Diputado Winter, si me permite. No, presidente, se ha generado un debate interesante. Yo he hecho una prevención, algunos han querido precisarla. Está bien, presidente. Señor presidente. Diputado, señor Celi. Gracias, señor presidente. Señor presidente, he participado en varias comisiones investigadoras. Nunca me había tocado asistir a una comisión que se autolimitara de entrada a conocer los aspectos que le corresponden. También he participado en comisiones investigadoras donde ha sido necesario conocer aspectos que tienen aspectos secretos, de otra manera, que están vinculados incluso a las Fuerzas Armadas o Carabineros. Yo creo que aquí lo importante es que esta comisión conozca todo lo que le corresponde, todos los documentos. Creo que es lo que se espera. No creo que una comisión pueda ponerse límites respecto al conocer la verdad desde el inicio, sino que por el contrario debe colocarse exactamente en la otra vereda, de conocer la mayor cantidad de antecedentes y conocerlos de modo amplio. Si hay algún elemento que allí surja que signifique que se conozca un delito o algo así, allí se tomarán las medidas correspondientes, pero no me parece que se pueda colocar una limitación previa al inicio de la Diputado, yo voy a dejar hasta acá este debate porque creo que se han esgrimido las posiciones. Escucharemos al director de Impuestos Internos y la comisión irá resolviendo su proceder. Señor Winter, usted quería hacerle preguntas a los invitados. Tiene la palabra. Sí. A ver, yo creo que lo que de verdad tenemos que analizar es la actuación del Servicio de Impuestos Internos, como se ha dicho ya en este debate circular en reiteradas ocasiones, y sobre una eventual condonación de una parte de una deuda por concepto de multa, si entiendo y les pido que me corrijan si estoy siendo impreciso, por parte del Servicio de Impuestos Internos por esta transacción directa entre las dos empresas. Entiendo que no sabemos, y ahí yo tengo una confusión con respecto a la información entregada, ni de cuánto es, ni de cuándo es, ni de cuánto tendría que haber sido la multa, ni de cuánto se ha pagado de ella efectivamente. Entonces les quería preguntar si nos podrían clarificar cuánta de esa información cuentan ustedes con ella y cuánta no. Y en segundo lugar quisiera saber si dentro de la información que ustedes manejan y nos traen el día de hoy está el tema de cómo se gestan estas situaciones de negociación de rebaja de una multa o de una deuda por concepto de multa, ¿ya? ¿A solicitud de quién se hace? O si no tienen la información acerca de cómo es en este caso, cómo se hace en general. Y por último quería decir que yo creo que es bueno informarlo, que vengan dos personas que digan, hola, tengo una información y me gustaría entregársela a la Cámara de Diputados, y que eso provoque un debate de 40 minutos álgido al respecto, es una prueba o una muestra muy clara de que aquí no están todos con la voluntad de clarificar los hechos. Ruego no emitir juicios, diputado, hacer las preguntas, porque eso va a generar respuestas de inmediato. Diputado, señor Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a ver, yo creo que acá hay muchas aristas para la información que se ha entregado y que están en la información de prensa que ha salido. Gonzalo apuntaba recién el diputado Winter justamente una de ellas. Diputado Winter, por su intermedio, presidente. Pero a mí me parece que también hay un aspecto que es reprochable y que yo creo que es bueno que la gente lo entienda, lo conozca. A mí, por lo menos, sé que en esto podemos tener distintas posturas, no, es parte de la democracia, pero a mí me parece absolutamente reprochable que se usen paraísos fiscales en cualquier parte del mundo, no solo en Chile, en cualquier parte del mundo.
Porque la pregunta obvia que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué una persona tiene que mover 96 millones de dólares a, en este caso, las Islas Vírgenes? ¿Por qué mueve 400 millones de dólares una persona, una sociedad que constituyó? La sociedad al final tienen personas que son dueñas, a Luxemburgo, que tiene una condición también de casi paraíso fiscal. Y lo hace con un fin, con el fin de no pagar los impuestos que corresponden en el país respectivo. Eso es algo profundamente nocivo y que yo creo que además ese tipo de conductas están en la base del conflicto social y la rebelión que hoy día vive Chile. Hay que decirlo, por lo menos para mí la gente lo entiende así. Entonces cuando alguien dice, es que la gente saquea, sí, la gente hace saqueo y se roba cosas en un momento, cuestión reprochable, pero lo hace porque siente que los que tienen el poder económico lo hacen todo el tiempo por métodos legales, y no lo hacen con un milloncillo ni con 500.000 pesos, lo hacen con millones de dólares. Y eso es lo que me parece absolutamente grave. Lo haga el presidente actual de la República, el que venga, o lo haga una persona que sea un privado o figura pública, como apareció un tiempo atrás un listado de personas que usaban paraísos fiscales. Entonces, ¿yo por qué señalo esto? Porque hay que ser muy claro. A mí me gustaría, si tanto Jara o el periodista Cárcamo nos pudieran ilustrar mejor cuáles serían las normas que se transgreden, es decir, ¿por qué se hace este movimiento? ¿Qué norma en Chile se transgrede para no pagar impuestos? Yo entiendo que es lo que se sancionó de parte del Servicio de Impuestos Internos y originó esta multa de la cual aludía el diputado Pinter. Y por otro lado, si ellos tienen alguna idea aproximada, porque no son expertos del tema contable, digamos, de los montos de plata que se habría dejado de pagar en Chile en impuestos por estos movimientos. Porque aquí a lo menos se contabilizaron 2 movimientos. Puede que haya más. No es función de ellos detectarlos porque no son los expertos, hay organismos públicos que deberían actuar. Y ese es el motivo de esta comisión investigadora. ¿Por qué los organismos públicos correspondientes no actuaron detectando estos movimientos? Por ejemplo, el de los 400 millones de dólares. Y yo quiero agregar, no es solo el Servicio de Impuestos Internos. Cuando se hacen estos movimientos en el año 2015, Sebastián Piñera era persona políticamente expuesta. Había dejado de ser presidente de la República, pero hay un año en que continúa siendo investigado. Y por lo tanto, cada uno de estos movimientos, a lo menos, debió haber sido informado por este organismo público. Si no lo hizo, incumplió con su función y podría ser motivo de sanción, de sumario o incluso de destitución. Entonces, acá lo que estamos estudiando efectivamente es por qué los organismos públicos no detectan este tipo de movimientos, y tal vez hay muchos más que no conocemos y que deberían ser investigados, y si producto de esta comisión investigadora hay que mejorar la legislación, bueno, sería lo ideal. Así que esa es mi pregunta, presidente. Diputado señor Alessandri. Gracias, presidente. Una de los temas que estamos intentando investigar con la ayuda de los señores periodistas es si Bancard Inversiones u otra empresa habría recibido un beneficio mayor al que habría recibido cualquier ciudadano. Si al momento de pasarle la multa le hubieran hecho descuentos especiales, concesiones, cuotas, plazos, etcétera. No sé si les ha tocado, porque yo sé que mis colegas son muy ordenados y no se atrasan nunca en sus deudas, pero a mí me ha tocado a veces pagar contribuciones atrasadas, me ha tocado pagar cotizaciones previsionales atrasadas 12 horas, 24 horas, 5 días. Probablemente he trabajado más. Así es. Entonces, cada vez que uno paga algo atrasado en Internet, gracias a Javier Echeverri y al presidente Lagos, que dejó el Servicio de Impuestos Internos casi en un 90% automatizado, cuando uno se mete a pagar o a hacer una rectificación o a hacer un pago atrasado, inmediatamente le aparece un letrero que a todos los contribuyentes nos deja tremendamente contentos y dice abajo, por haber rectificado o pagado por Internet, se le condona el 70% de los intereses y multas. El 70%. Y eso me ha pasado en contribuciones, en cotizaciones previsionales, no en la patente del auto, el permiso de circulación, como se pagan las municipalidades, no tiene ese beneficio, pero sí en los pagos. Entonces la pregunta ahora, llevándolo al caso de la investigación, el pago de esta empresa, esa rectificación que se hace por Internet, ¿recibe esa misma condonación que recibe cualquier chileno que se mete a pagar por Internet, o recibe un premio extra, o recibe un plazo extra, o recibe un descuento especial? Muchas gracias, presidente. Sí, muy bien. Le voy a dar la palabra al señor Soto. Una precisión nomás a la intervención del diputado señor Alessandri. La circular que usted se refiere no es del presidente Lagos anterior, es la circular número 50, Impuestos Internos del Gobierno de la presidenta Bachelet,
que al declarar usted rectificar por Internet tiene automáticamente 75% de descuento, que fue la fórmula que se utilizó en este caso. Diputado, señor Soto. Gracias, presidente. Que lo lleve. Yo quisiera poner la mirada en un tema previo al que están relatando los parlamentarios, porque la primera pregunta que me surge acá, y creo que a los televidentes también, es ¿por qué el presidente de la República en su patrimonio, o los que lo administraban, no tengo certeza si fue él u otra persona, hacen transferencias millonarias, 100 millones de dólares a paraísos fiscales y no pagan los impuestos que corresponden? Porque todas las personas que yo conozco en San Bernardo, cuando van a hacer una transferencia, compran un bien, le donan a su familia algún recurso importante, tienen que pagar impuestos de transferencia, de timbre de estampilla, de donaciones, incluso cuando es un regalo uno también paga impuestos. Y cuando son empresas comerciales, cualquier movimiento comercial de transferencia debe pagar impuestos. Y yo quisiera que durante el transcurso de esta sesión o en la siguiente alguien me explique cómo el patrimonio del presidente de la República, yo no voy a imputar la responsabilidad porque no tengo antecedentes, pero cómo su patrimonio se traslada en 100 millones de dólares desde Chile, materialmente me imagino, a un paraíso fiscal y no paga los impuestos respectivos. No paga los impuestos, no contribuye a los fondos públicos, no entrega su contribución al mantenimiento de los servicios públicos, no entrega su mantención a la administración pública, elude el pago de impuestos. Porque eso está en la base de todo esto. Si el diputado Alessandri pide que revisemos el sistema, cómo se condonan multas, intereses, etcétera, de impuestos de impago, se le olvidó mencionar que hay que ver por qué no pagó los impuestos. ¿Cuáles son los mecanismos que ha utilizado el patrimonio del presidente Sebastián Piñera para trasladarse al extranjero y eludir impuestos? Es una pregunta que yo le quiero hacer a nuestros invitados, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, de qué manera logran eso, esa maravilla de trasladar, invertir dinero y no pagar los impuestos que todos los chilenos deben pagar. Segundo, esta operación que está siendo cuestionada es de 100 millones de dólares, pero el patrimonio del presidente creo que es como de 3.000 millones de dólares. Y yo, por lo que he averiguado en la misma prensa, no tengo más información que esa, es que él ha remesado al extranjero mucho más que estos 100 millones de dólares. 400 adicionales usted ha mencionado, y hay otros que señalan varios centenares más. Es decir, que es una práctica común del grupo Piñera de llevar parte de su fortuna, de sus utilidades, a paraísos fiscales o al extranjero. Si ustedes tienen otra noción de que el patrón de conducta de eludir impuestos en esta operación de 100 millones de dólares se repite en otras operaciones o en otros montos por el mismo contribuyente, es decir, el patrimonio de Sebastián Piñera. Tercero, si es que ustedes detectaron concretamente cuáles fueron los beneficios fiscales que obtuvo. Aparentemente, por lo que se sabe, el Servicio de Impuestos Internos detectó este verdadero fraude tributario que se hicieron con esta remesa de dinero y le perdonó la vida, porque un fraude, una empresa que se lleva esas utilidades sin pagar impuestos, le perdonó la vida y le dijo pague estos impuestos más intereses y multas adicionales. Yo no sé si saben ustedes los montos, me gustaría saber de cuánto estamos hablando, porque si son, no sé, 30.000 pesos, no es tan dramático, pero sospecho que cuando uno mueve 100 millones de dólares al extranjero es mucho más el beneficio que obtiene desde el punto de vista comercial y es mucho más el ahorro de impuestos que se hace y el ahorro vía la condenación de intereses y multas. Quisiera saber de cuánto estamos hablando. ¿Qué beneficio tributario recibió el patrimonio del presidente Sebastián Piñera producto de una decisión del Servicio de Impuestos Internos? Sea que se haya hecho automáticamente por la página web, digital, o hayan hecho la solicitud a mano, como sea, pero recibieron un beneficio tributario de que le condonaron impuestos, le condonaron reajustes, intereses y multas. Quiero saber si ustedes nos pueden alumbrar y decirnos cuánto ganó el presidente Sebastián Piñera por una decisión del Servicio de Impuestos Internos, que es una entidad de gobierno. Por ahora eso, presidente.
3 palabras más y las preguntas para que puedan responder los invitados. Diputado señor Macaya, señor Rasberg y señor Chalper. Señor Macaya, tiene la palabra. Presidente, de la última exposición, de la última argumentación del diputado Soto y de algunas cuestiones que también le escuché a nuestros invitados, yo quiero. Primero, hay afirmaciones que a mí me parecen francamente temerarias, porque dar por acreditado que acá hay fraude tributario, de que se hicieron traspasos de bienes de parte del señor presidente Sebastián Piñera a su hijo en forma que hubiese incumplido eventualmente el pago de tributo, es como dar por acreditado situaciones que de verdad a mí me parece que obviamente en la medida que nosotros tengamos la capacidad de tener la información de parte del director del Servicio de Impuestos Internos, el actual, sus antecesores, va a quedar súper clarificado para uno o para otro lado lo que finalmente ocurrió en esta operación. Y yo por eso a mí me hubiese gustado que hubiésemos sido un poquito más flexibles con toda la información que nos tenían que entregar los periodistas ahora, porque en el fondo entramos en una discusión sobre si hay secreto o no reserva. Los mismos periodistas, yo estuve revisando el reportaje, dan cuenta de que parte de los antecedentes los obtuvieron del propio Servicio de Impuestos Internos, y eso está puesto en el reportaje, por lo menos bien, mal, da lo mismo cómo se obtuvo la información. Eso no es, creo que a estas alturas tampoco le corresponde mucho a esta comisión, salvo que el señor director del Servicio de Impuestos Internos nos cuente alguna actitud que ha tomado con respecto a esa información que ha sido filtrada en forma que no corresponde, pero los periodistas están en este caso resguardándose en el uso de sus fuentes, con el sesgo que yo, hice un pequeño ejercicio de analizar el historial. Son periodistas bien reconocidos en materia investigativa, Radio Bio Bio, La Tercera, El Mercurio, pero particularmente con mucha énfasis en el presidente Sebastián Piñera. Libros publicados con respecto al presidente Sebastián Piñera, la misma comisión Exalmar, y creo que es una información importante para esta comisión investigadora. Nace a propósito de un reportaje que hizo el señor Jara a propósito de la situación de la investigación de los temas que ocurrieron en Perú, y esta comisión sabe, aquí hay algunos miembros que participaron en esa comisión, en qué terminó también esa comisión investigadora. Yo creo que es un dato también importante. Por eso, yo más que los comentarios tanto nuestros, a mí me gustaría que ojalá pudiéramos tener la mayor claridad para entregar toda la información que ya usted nos ha entregado menos información que la que sale en el reportaje. Yo me imagino que los periodistas que han estado involucrados en temas de finanzas saben que existe una posibilidad de realizar donaciones a los hijos, que cumpliéndose con todos los requisitos tributarios, es una forma legítima, que paga impuestos, de traspasar el patrimonio de una generación a la otra cuando no ocurre por la vía del fallecimiento o la sucesión por causa de muerte. Lo mismo me imagino que saben los periodistas, y es parte de lo que se va a discutir acá, que un día de atraso, un mes de atraso, un año de atraso también puede involucrar una morosidad con el Servicio de Impuestos Internos, pero que no necesariamente implica un dolo o una mala fe, que me imagino que los periodistas que están acá también asumen. Yo no sé si está puesto en cuestión de que el patrimonio del presidente Sebastián Piñera está puesto en un fideicomiso hace varios años, donde él no participa en la administración de ese fideicomiso. También me imagino que los periodistas saben que si se imputa la utilización de un paraíso tributario, como se dice, no necesariamente implica un ánimo de defraudar o de no pagar impuestos, porque también se trata de herramientas que son legítimas. A mí por eso, presidente, me gustaría que poder contextualizar en el ámbito de las afirmaciones que se hacen, que hizo recién el diputado Soto, con las palabras eludir impuestos, evasión de impuestos, dándolas por hechos como confirmado, en situación que recién estamos comenzando la comisión investigadora justamente para investigar, y particularmente en el énfasis de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos. Gracias, diputado Macaya. Diputado Sr. Chalper. Gracias, presidente. Yo la verdad que diputado Macaya me ahorró bastante las cosas que quería decir, pero yo quiero ser súper claro. Yo soy claro en una cosa. Yo considero que yo siempre he sido, presidente, muy crítico de las intríngulis jurídico-administrativas para saltarse los impuestos. En eso no se pierda ni un minuto, diputado Soto. Pero también soy muy crítico de las malas prácticas de tirar cosas para que queden, como que la tiráis por si pasa, ¿ah? Y creo que hay una mala práctica de la política hace bastante rato, como que usar los verbos en condicional, pero sabiendo que la audiencia le va a quedar el titular. Entonces, yo entiendo que aquí la oposición tenga un interés político en esto, pero ojalá tratemos de ser alguna vez en la vida rigurosos. Entonces, yo le quiero explicar, presidente, por qué, a diferencia, y tengo un matiz con el diputado Macaya, me importa tanto el origen de esta información. Porque fíjese que si una persona X le entrega a usted información, da lo mismo.
Efectivamente, en eso el diputado Vinter, por su intermedio, tiene razón. Pero si esa persona es un funcionario del Servicio de Impuesto Interno, que tiene el deber de resguardar cierta información privada, en resguardo no solo de este contribuyente, sino de todos los contribuyentes, aquí hay un cuento muy importante, que es la fe pública que nos pueda brindar de que aquí se resguarde esa información. Entonces, yo estoy pensando no solo en este contribuyente, sino que en todos los contribuyentes puedan tener la tranquilidad de que alguien no puede, bajo cuerda, obtener información privada de ese contribuyente, y por lo mismo me parece que el origen de esa información es relevante para estos efectos. Yo ahí tengo un matiz quizás, yo no quisiera una sesión secreta, yo creo que Chile ha alcanzado ciertos estándares de transparencia y que si hay información que se tiene que entregar, que se entregue a rostro descubierto, pues. Y si esa, bueno, y tendrán que hacerse responsables si esa información se ha obtenido de manera ilegal. Yo respecto a lo otro, presidente, la verdad que me sumo a lo que ha dicho el diputado Macaya y me voy a guardar para el director del Servicio de Impuesto Interno, porque hasta donde entiendo aquí se han pagado todos los intereses, entiendo que la condonación no fue de multa, sino que ha sido de los intereses, entiendo que quizás una de las partes piense distinto, pero quiero escuchar a la autoridad que es la llamada a ver esta información de manera objetiva. Gracias, presidente. Señor Rachber. Gracias, señor presidente. Saludar a nuestros invitados. Muchas gracias por su presencia. Una cosa que me llamó la atención de la exposición fue que ellos querían dejar en evidencia el comportamiento en la vida privada del presidente. En realidad, el mandato que nos entrega la Cámara a esta comisión es analizar las actuaciones del Servicio de Impuesto Interno en relación a la unidad de análisis financiero de cualquiera de los otros órganos de competencia relacionadas con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancar Inversiones Limitada y Bancar Investment o cualquier otra empresa con domicilio en paraísos fiscales. La pregunta viene ahora. ¿Cuántas otras empresas ustedes le han hecho este seguimiento respecto a este tema o exclusivamente a esta? ¿Cuántas otras? No me imagino que sean 10, 20, 30 más para poder hacer este tema, porque no creo que haya sido exclusivamente a esta empresa para dejar en evidencia el comportamiento privado del presidente. Gracias, señor presidente. Bien, diputado Sauerman. No solamente pedirle a los señores diputados, especialmente al diputado del Partido Comunista, que seamos más, diría yo, nos guardáramos un poco los prejuicios y las palabras, porque efectivamente lo que queremos hacer aquí es investigar. No tener un prejuicio, porque si no finalmente... No, es que voy a hacer referencia a otro diputado del Partido Comunista, de su partido, que el 2016 no hizo hacer el loco de nuevo. En Exalmar presentó una querella en contra del presidente, finalmente el propio fiscal Guerra, que tengo sus declaraciones aquí, las podemos leer, dice, bueno, si el diputado tiene un problema con el comportamiento a lo mejor ético del presidente, es un tema distinto, pero no es un tema legal. Y yo veo, haciendo alusión a lo que dice el propio diputado Rachber, que aquí nos está pasando exactamente lo mismo. Entonces, yo quisiera evitar, igual por su intermedio al diputado Soto, que quisiéramos prejuicios respecto de lo que aquí se está exponiendo, porque esta es la primera vez que hacen una intervención, ya todos leímos el reportaje, a nosotros nos interesaría leer y saber de buena fuente qué es lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos justamente y si su comportamiento fue distinto al de otro contribuyente. Ese es el punto. Aquí estamos hablando del presidente de la República, muy bien, pero es un chileno como cualquier otro y por lo tanto tiene los mismos derechos que cualquier otro parlamentario o cualquier otra persona que utilice, ¿cierto?, esta forma de hacer negocio. Ahora, yo solamente pido prudencia, justamente porque no podemos en la primera sesión de la comisión ya eventualmente dar a conocer nuestro criterio si no conocemos más la información. Entonces hay que guardarse un poquito las palabras, porque si no nos vamos a volver a acordar a cada rato del diputado Gutiérrez que hizo la querella en contra del presidente por el tema Exalmar y que finalmente hizo perder recursos y plata a este Congreso y también al Poder Judicial. Gracias, presidente. Muy bien. Por último, me voy a dar la palabra yo para formularle algunas preguntas a nuestros invitados. Lo primero, que hoy en día todo lo que es relativo a constitución o tenencia de sociedades fuera de Chile, incluso en países de baja tributación, ya el concepto de paraísos fiscales prácticamente no existe.
no existe una forma de la cual usted pueda eludir impuestos, sino que son países que tienen convenios tributarios con distintos países, entre los cuales está Chile, pero el concepto es concepto de países con territorios de baja tributación, lo que es muy distinto al concepto de paraíso fiscal. La primera pregunta es si usted, señor Jara, hace ese distingo entre lo que es un paraíso fiscal de lo que es territorios de baja tributación, que son justamente el caso de Luxemburgo y de las Islas Vírgenes Británicas. En segundo lugar, ¿cómo entienden ustedes el artículo 41G de la Ley de Impuestos a la Renta que se aprobó en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, que es justamente el que le da el carácter de usual, legal y legítima a las inversiones en el extranjero, que nuestra legislación contempla y regula, sin que bajo ninguna forma se prohíba o se sancione o se le grave con una carga tributaria porque un particular o una sociedad resuelve tener sociedades fuera de Chile, incluidos los países de baja tributación. Y el mismo artículo 41G, que ustedes me imagino que investigaron y conocieron bien, establece que se consideran devengadas o percibidas tributariamente en Chile aquellas rentas pasivas percibidas o devengadas por sociedades controladas que no se domicilan en Chile. En ninguna parte de dicha norma se prohíbe o castiga en forma alguna la utilización de sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación. Como al amparo de la legislación chilena, que vuelvo a señalar, da carácter legal y legítimo a las inversiones en estos países de baja tributación, al tenor de lo que ustedes han investigado, si hay algo que a juicio de ustedes se sale de la norma vigente en Chile desde el último gobierno de la presidenta Bachelet hasta el día de hoy respecto a este tipo de situaciones. Porque yo creo que hay una situación hasta el 2015 y hay otra del 2016 en adelante en materia de tributación extranjera. Si ustedes hacen esa diferencia. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, no sé quién va a hacer uso de la palabra de ustedes primero, pero ¿quién la va a hacer primero? Señor Jara, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a responder entre los dos las preguntas planteadas. Son hartas, digamos. Algunas están respondidas en el reportaje que publicamos en diciembre. Antes quisiera decir sí que nosotros somos periodistas y nos debemos al interés público, ¿no? Nuestro interés no es político, como se ha discutido y debatido acá. Nosotros no formamos esta comisión, tampoco fueron ustedes los que la formaron, y nuestro interés es poder aportar lo que nosotros hemos investigado, de manera que se pueda debatir y ustedes puedan tomar sus posiciones y concluir lo que ustedes estimen conveniente respecto de la principal investidura de este país, que es el presidente de la República. No creo que sea cualquier chileno como acá se declaró y en nuestra presentación nosotros dijimos que habían dudas atendibles respecto del traspaso de su patrimonio a su hijo en vida, digamos, sin que haya constancia de que haya pagado los impuestos correspondientes. Varias investigaciones periodísticas han dado cuenta de eso. Hay varias rectificaciones que han tenido que hacer frente a impuestos internos y cuando están rectificando quiere decir que no pagaron los impuestos correspondientes. También quisiera decir que el caso de Exalmar, nosotros lo presentamos, en particular lo investigué y lo presenté yo en la comisión en Radio Bio Bio, en la unidad de investigación, cuando trabajaba ahí, ¿no? Se publicó ese reportaje y gracias a ese reportaje, diputados, ustedes supieron que Sebastián Piñera tenía una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, porque él no lo había declarado, ni ustedes lo sabían. Gracias a ese reportaje supimos que el presidente de la República tenía desde 1997 una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas desde donde conducía sus inversiones en el resto del mundo. Meses antes, el mismo Sebastián Piñera había declarado en Colombia que las Islas Vírgenes Británicas eran territorios o que servían para el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos u cosas de ese tipo, de ese corte. Cuando nosotros hicimos público el reportaje, él nos contó otra cosa. Yo no me hago cargo de lo que hagan los diputados respecto a los reportajes de investigación que nosotros hemos presentado. Nuestro interés es que la gente esté informada y ese es nuestro rol público. Me llama la atención también aquí que se planteen ciertas discrepancias respecto de lo que se puede publicar o no, de lo que el impuesto interno nos puede decir o no, pero acá escucho a dos diputados, uno dice que conoce que se le condonaron intereses en esta rectificación de impuestos internos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo conoce el diputado? No, usted asegura acá, dijo, según yo entiendo acá se condonaron intereses y no multas. Si usted sabe, puede estar equivocado, ¿no? Entonces Secretario, ¿quién queda presidiendo la sesión, perdón? ¿Quién queda presidiendo la sesión? Entonces, no, que por favor yo pido orden, mínimo respeto al que está exponiendo y que por favor guarde silencio el diputado. Está interviniendo nuestro invitado don Sergio Jara.
y permitámosle continuar hasta el término de su exposición. Adelante, señor Jara. No son las mismas condiciones en las que estamos debatiendo acá. Nosotros somos periodistas, ustedes son diputados, incluso con fueros, y si vamos a hacer afirmaciones como esa, ocupen los medios periodísticos y citen, no a quienes están, si era el reportaje, cito el reportaje, si era el señor Soto, cita al señor Soto, porque a mí me dio la impresión que usted manejaba cierta información respecto de eso. ¿Ok? Es que lo planteó de forma... Y lo segundo es que... Le pediría que no se refiriera directamente a los parlamentarios, sino a través del presidente de la comisión. Disculpe. Porque si no se produce un diálogo que queremos evitar. Sí, disculpe. Y lo segundo también es estar en conocimiento de que se está realizando una investigación sumaria en el impuesto interno. Me parece que también esa es una información sensible que no sé cómo accedieron a ella, digamos, dado la reserva, ¿no?, con la que se maneja el impuesto interno. Entonces, si los diputados están en condiciones de manejar esa información, me extraña que objeten a la vez que nosotros podamos también revelarles ciertos datos, ciertas informaciones que manejamos en una futura sesión secreta. Si el interés de esta comisión es conocer y llegar al final del asunto respecto de esta operación y las que quedaron pendientes, yo creo que el camino que sigue es que esa comisión secreta se haga, antes o después de la comparecencia acá del director de Impuestos Internos, el señor Fernando Barraza. Nosotros hemos notado diligentemente sus preguntas, señor presidente. Acá Héctor, mi colega con quien escribí el reportaje, va a comenzar a responderla, sin perjuicio de que yo pueda ir complementando algunas de esas respuestas, ¿no? Tiene la palabra. Sí. Antes de contestar las preguntas, quiero recalcar lo que acaba de decir Sergio respecto de la información que entregó usted, presidente, de que habría dijo un sumario administrativo en el servicio sobre esta información. Sí. Ya, porque eso no está en el artículo. ¿Perdón? Y eso no está en el artículo y este es un caso privado, así que si es que no se puede obtener información, me llama la atención que usted lo sepa, presidente. Es información que yo tengo. Por supuesto, a propósito del tema de la ilegalidad de la obtención de información. Que se está haciendo un sumario, no conozco el contenido del sumario, sé que se está haciendo un sumario, ¿no? Siga con la palabra, no hay ningún problema. Perdón, no es... Disculpe, señor presidente, no quiero faltarle respeto, solo lo digo porque a propósito de la preocupación que hay, que lo legal siempre es importante, de lo que dijeron algunos diputados. Yo quiero recordarles que el caso Cabal, SQM, Penta, todos tuvieron información que fluyó a través de los medios en forma ilegal. Otra cosa es que no se pueda demostrar si es ilegal o no. Superado ese tema, y yo entiendo que ustedes quieren protegerse, o es el argumento, superado ese tema yo respondo las preguntas. Pero respecto al rol periodístico, como dijo Sergio, nosotros estamos para poner información a disposición de la gente. No solo de ustedes deciden lo que hacen. El diputado Winter preguntó básicamente cómo se gesta la condonación en el servicio, qué es lo que pasó adentro. Esto nos permite responder algunas consultas respecto a si hubo privilegios para la sociedad del presidente o cosas de ese tipo. Primero, muy claro hay que decir, y también lo dijimos en el artículo, pero pareciera que aquí no se ha considerado, la sociedad del presidente transfirió entre el 2015 y el 2016. 2015 y 2016, al año siguiente que es presidente, 2015 y 2016, 2 años seguidos, estas platas al extranjero, las 68.000 millones que nos hemos referido. Recién, el 2017, el servicio les hace ver, no recuerdo si es marzo o abril, podemos verificarlo en la presentación que les vamos a mandar, le daremos el detalle de la fecha, pero recién en el 2017 el servicio le hace ver este tema del artículo 41E. Solamente una breve interrupción para precisar. Usted dice el servicio de impuestos le hace ver. ¿Usted tiene la confirmación que es el servicio de impuestos el que le hace ver o no tiene ninguna certeza de que es el propio contribuyente el que requiere, el se autodenuncia? Solamente para entenderlo. De que fue iniciativa del Servicio de Impuestos Internos que en el 2017 ellos hacen una fiscalización por operaciones del 2015-2016. Sí, para responder directamente, diputado. Justamente por eso es que hemos planteado la idea de poner información a disposición de ustedes en sesión secreta, porque nosotros tenemos documentos donde el servicio se comunica con Bancar y le dice, usted transfirió esta plata sobre una operación, porque hay muchas más, pero nosotros conocemos una. ¿Usted transfirió esta plata a título de qué? A tal sociedad en este paraíso fiscal. Islas Vírgenes Británicas es un paraíso fiscal todavía. No en el caso de Luxemburgo. Y le dice, ¿a título de qué? Y Bancar
en un principio duda respecto de en qué condiciones, porque la verdad es que no lo había declarado. Fíjese nuevamente la fecha. 2017 el servicio pregunta. 2015 son las primeras transferencias, con saldo al cierre 2016. O sea, en la aclaración del periodo tributario 2016, que corresponde al año comercial 2015, Bancar no pagó impuestos ni lo declaró. ¿Sí? Esa transferencia de plata. Eso está explicado en el artículo, pero pareciera que hay una duda. Entonces, para que quede bien claro, el 2015 y el 2016 comercial, año normal, como hoy día decimos 2020, bueno, 2015-2016, estas platas se transfieren y hay saldos al final del año por el equivalente a 68.000 y el otro año es parecido, ¿ya? 68.000 millones de pesos. Entonces, el servicio va y le pregunta, el Bancar no había declarado nada, por lo tanto no es Bancar el que va a rectificar, como alguien dijo aquí, no fue a rectificar el servicio, no fue a rectificar, Bancar no fue a rectificar, el servicio le pidió que rectifique. ¿Sí? Es un punto, me parece muy clave. Segundo, efectivamente, una vez que rectifica, hay un intercambio entre el servicio y Bancar de propuestas sobre cómo se va a calcular este impuesto. ¿A qué me refiero? El estudio que asesora al presidente Fernando Barro y Errázuriz, el estudio, que ha hecho toda su estructura de sociedad durante los últimos 30 años. Cuando se entrega, cuando el servicio le hace ver a Bancar esto, marca duda, digamos, por plantearlo de alguna forma, cómo se califica esto, y el servicio le dice, no, esto es un préstamo, porque no tenía calificación la plata que fluyó, y el servicio le dice, esto es un préstamo, por lo tanto, ¿cuánto interés usted le cobró a la sociedad que tiene en Islas Vírgenes? Y Bancar tiró un número, y el servicio le tiró un número más grande, Bancar le tiró un número de vuelta, y al final llegan a un monto. Ese monto final de la tasa de interés del crédito, o de la plata que fluyó, que Bancar dice es un crédito, y el servicio obviamente lo ratifica, esa tasa de interés que se tiene que calcular, sobre esos intereses se calcula el impuesto. No sé si me sigue, ¿no? Porque eso, cuando se declare crédito, porque Bancar no había informado de qué se trataba esa plata. Es importante esto porque después que publicamos nosotros el 6 de diciembre el artículo, Bancar da una respuesta pública que no nos hizo llegar a nosotros, por cierto, donde dice que esta información estaba desactualizada porque el 2017 habían liquidado las dos sociedades en Luxemburgo y en Islas Vírgenes Británicas. Entonces, si a ustedes les interesa abordar el tema, en particular, no meterse en otro, ustedes podrían tratar de averiguar si es que qué provocó esa liquidación de esa sociedad fuera de Chile, en paraíso fiscal o en Luxemburgo, como dice el presidente, no es paraíso fiscal. Podrían averiguar qué pasó con eso, porque si esto eran solo créditos, a lo mejor se transformaron, o sea, se pagó el interés y no pasó nada más. Pero a lo mejor hay otras operaciones que no se conocen y que no pagaron impuestos, pero que además se transformaron en capital para los hijos, una transferencia de riqueza a través de esta cuenta corriente mercantil, que es plata que va y viene. Quiero aprovechar de entregar un dato que no hemos publicado hasta ahora. Si tienen dudas, por favor, pregúntenlo porque es un tema medio complejo. Quiero aprovechar para dar un dato al respecto y para que ustedes dimensionen lo relevante que es este caso. Solo un dato que vamos a publicar uno de los datos que vamos a publicar en los próximos días. Según la información que nosotros tenemos, información contable de Bancar, que está en el Servicio de Impuesto Interno, no hemos dicho que la obtuvimos del Servicio de Impuesto Interno, ¿sí? Porque no vamos a revelar nunca nuestra fuente, ¿sí? Pero estamos diciendo que la información es del Servicio de Impuesto Interno. En el primer artículo sí dice que lo obtuvieron de impuesto interno, ¿cierto? No, lo que queremos decir es que la información... el que publicaron ya. Claro, que la información que obtenemos es desde el Servicio de Impuesto Interno. Ya. ¿Sí? No necesariamente que la persona o quien haya entregado sea de ahí, a eso me refiero. Vale la precisión. Alguien planteó que podría ser una empresa, la misma Bancar o algún traidor de Bancar, no tengo idea. Puede ser un hijo rebelde, no sé, que esté fuera de Chile. En fin, lo que quiero decirle es que en el 2015 y 2016, al cierre de ambos años, Inversión Odisea, la sociedad de los hijos, tenía un saldo superior a los 1.800 millones de dólares en esta cuenta corriente mercantil con Barca Inversión Limitada, la sociedad del presidente. 1.800. Un saldo a favor. La sociedad fuera, la sociedad Odisea de los hijos. Claro. Se supone, y vuelvo a reiterar, en el caso de los 68.000, no lo declararon. No sabemos si estas otras platas están declaradas o no.
¿no? Y como usted dice, creo que usted dijo, diputado Macaya, por su intermedio, presidente, claro, estamos para ver, o ustedes están para ver la actuación de los organismos públicos. Así que habrá que preguntarle al servicio, porque entiendo que se puede, preguntarle si fiscalizó todas las platas que llegaron a los paraísos fiscales. Si fiscalizó. Después ustedes podrán, o a lo mejor usted tiene mejores fuentes, presidente, para saber si es que en detalle qué es lo que se cobró y lo que no. Y para seguir respecto de cómo se gesta internamente, nosotros tenemos documentación solo hasta cuando se inicia la negociación respecto a las tasas de interés que se iba a decidir aplicar a estos préstamos que define el servicio, que fueron otorgados por Bancaria Inversiones Limitada a Inversiones a Bancaria International Investment. Solo llegamos hasta ahí, no llegamos a la liquidación misma, digamos. Pero efectivamente, como dijo el diputado a mi costado, sí, es medio complejo, sí, yo soy demasiado popular para poder entender ese apellido. Como dijo usted, efectivamente, aparentemente no tiene privilegio, un trato privilegiado. Se somete a la condonación que se obtiene por Internet. El problema no es ese, diputado. Porque cuando llega a ese nivel es cuando ya se hizo una negociación antes. Y lo que a uno le gusta, quisiera saber como periodista, y me imagino la gente como ciudadanía, en los momentos que estamos, es saber si el servicio actuó como actuó en cualquiera. Y para eso tendrían que probablemente invitar a más personas que el director del Servicio de Impuesto Interno. Las personas que estuvieron directamente involucradas en este caso, por ejemplo, hay varias. Y Sergio ahí puede plantear algunos nombres. ¿Ahí lo agrega al final? ¿No? ¿Lo agrega al final? Luego, el diputado Núñez pregunta si es que hubo alguna violación de alguna ley, entiendo, respecto al uso de paraísos fiscales, ¿no? Es algo así lo entendí, ¿no? Vulneración de alguna ley. Sí. Yo solamente quiero leerles la parte inicial del informe, lo voy a tapar por si hay alguien que quiera pasarse vivo. La parte inicial de la investigación que hace el servicio. En el inicio, en la antecedentes generales, señala, cita directamente la normativa. La normativa vigente sobre precios de transferencia se encuentra contenida en el artículo 41E de la Ley de Impuesto a la Renta, la cual en la parte inicial indica que, comillas, el servicio podrá impugnar los precios, valores o rentabilidades fijados o establecerlos en caso de no haber fijado alguno. Cuando las operaciones transfronterizas y aquellas que den cuenta de las reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de negocios que contribuyentes domiciliados o residentes o establecidos en Chile se lleven a cabo con partes relacionadas en el extranjero y no se hayan efectuado precios, valores o rentabilidades normales de mercado. Ese es una parte del artículo 41E de la Ley de Impuesto a la Renta. A eso nos referíamos, diputado, y con eso también tratamos de responder la pregunta que me está también el diputado. Sí, y eso, nosotros no queremos, no vamos a hacer, esto es lo que queremos revelarles después, si ustedes, si les interesa o si tienen miedo a que sea una obtención ilegal, pero queremos revelarlo para que ustedes vean qué es lo que cita normativa del servicio y luego cómo llegan a ese acuerdo, y sería bueno que ustedes lo averigüen. Respecto a la consulta, bueno, el diputado Alessandri pregunta las ventajas de la rectificación. La verdad es que es lo que le acabo de comentar, ¿no? O sea, obtuvo la liquidación por Internet como cualquiera, pero después la negociación. Y las negociaciones no se dan con todas las personas, y eso está claro, con los pequeños no. Quiero recordar el caso Johnson, hace algunos años, que también tuvo características similares. En ese caso, una condonación mucho mayor. Y también quiero confirmar de que hubo condonación de multas y reajustes. Multas y reajustes. En el porcentaje que usted señala, nosotros no vimos el documento, pero eso es lo que dice la ley. Pero sabemos que hubo esa condonación, no conocemos el detalle. Lamentablemente tampoco podemos seriamente y responsablemente establecer un monto que habría sido de la condonación. No podemos saberlo, no sabemos cuánto habría sido si es que hubiese pagado directamente Bancaria en el 2015-2016. No lo tenemos los números, responsablemente no podemos hacer un número. Creo que en el artículo hicimos una estimación, pero es algo bastante, digamos, probabilístico, no lo incluimos. Luego me pregunta el diputado Soto. Parece que preguntó si es que si sabía que habían más, si el mecanismo se ocupaba en otra forma, ¿no? En otras cosas. Bueno, nosotros lo que le acabo de comentar de los 1.800 menores es solo un número de muchos que fluyen en este grupo.
por eso es que planteamos no es antojadizo para sacarlos del tema de la comisión, diputado Charper, diputado Macaya, no queremos sacarlos del tema en que están, es la actuación de los organismos públicos. El punto es que existe desconocimiento respecto a qué pasa con el resto de los recursos de este grupo, donde está el presidente. Porque además, se me olvidó un dato, la fiscalización se inicia en 2017, pero la condonación y la liquidación se hace cuando el presidente ya asumió. Ojo, la condonación es cuando el presidente ya asumió. De hecho, parte de la fiscalización es cuando el presidente ya había asumido. Hay una parte del procedimiento que ocurre el 13 de marzo de 2018. El presidente lleva 2 días como mandatario, de hecho eso está en el artículo. Entonces comentaba lo de los 1.800, era un ejemplo, diputado, para darle una idea. No vamos a entrar más en detalle porque vamos a entregar esos datos en otro artículo, donde además vamos a revelar, también no voy a decir detalles, pero donde vamos a revelar de que esto no es algo anormal, esta discusión tributaria con el Grupo Piñera, por parte del servicio. Bueno, el diputado Macaya no hizo pregunta, el diputado Charper tampoco hizo pregunta. El diputado Charper, por su intermedio, presidente, nos pregunta de dónde obtuvo la información. No podemos decirlo. Así responden todos los periodistas. Luego, perdón, para explicarle un poco quizá al diputado, señor presidente, podría yo complementar, ¿no? Como sí. Esto no tiene que ver con algo que nosotros no queramos decir o entregar porque, bueno, me imagino que ustedes saben, no es secreto profesional. Si usted me entrega cierta información en secreto de no, evidentemente yo lo voy a proteger, diputado. Y eso es asegurado para todas las fuentes. Nosotros estamos en condiciones, o preferimos irnos presos que revelar las fuentes que nos entregan cierta información. Así que yo les pediría que en eso no insistiéramos, pero sí está la alternativa, que es la solicitud que hicimos, de que se pueda plantear una comisión secreta donde podamos hablar de los documentos, más no de quién los entregó. ¿Perdón? Eso le quería aclarar, señor diputado. Y lo último que me quedó, porque el diputado consultó si estamos investigando otras empresas, si esto... No sé si la idea de la pregunta era si estamos como muy enfocados en el presidente. Sí, primero estamos muy enfocados en el presidente y yo creo que cualquier medio debería estar enfocado en el presidente. Me refiero en términos del interés público, no del contexto político hoy día, esa otra discusión que nos corresponde. Me refiero al tema del manejo de las plata. Pero también estamos investigando otras empresas, diputado. Y vamos trabajando uno a uno porque usted sabe que los medios electrónicos tienen poca plata, así es que no hay cómo financiar trabajo con tantas personas. Pero no es solamente el presidente, pero es bueno que nos dediquemos a eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cárcamo. Señor Jara, ¿usted quiere complementar alguna de las preguntas que se formularon? Porque le dio usted la palabra a su colega Cárcamo, pero... Sí, señor presidente. Yo, respecto a lo que usted planteó del artículo 41 de la LIR, ¿no?, de la Ley de Impuesto a la Renta... Claro, es que efectivamente se tienen que declarar las devengadas y las pérdidas, todo desde la reforma que hizo la presidenta Michelle Bachelet. Y a propósito de esa reforma, que es cuando se tienen que declarar y Bancar empieza a declarar, es cuando le saltan la alerta al Servicio de Impuesto Interno respecto de esta fiscalización en particular. Y por eso es importante, porque antes de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, más allá de las consideraciones políticas, que uno podría decir si fue resistida o no por algunos sectores, no se tenía que informar aquello, ¿no? Entonces, cae la duda certera respecto de si esta es una práctica común y permanente en el tiempo, incluso en tiempos de fideicomiso, respecto de la fortuna del señor Piñera y cómo sus hijos accedieron a estas sociedades y a ese nivel de dinero acumulado, a ese nivel de patrimonio. Héctor le leyó, ¿no?, parte de la fiscalización que hizo Impuesto Interno, y él cita el documento en el cual se establece que lo que acá se vulnera es el artículo 41E, no el 41G, que tiene que ver con las declaraciones, señor presidente. El 41E, que tiene que ver con el establecimiento de intereses en las operaciones transfronterizas, que son los precios de transferencia, como me imagino que usted también sabrá y habrá estudiado para esta comisión. Eso tiene que ver con la operación cuando Sebastián Piñera le envía 100 millones de dólares a las sociedades de su hijo en paraísos fiscales. No hay ningún otro movimiento ni declaración respecto de eso. Nada más, hasta que Impuestos Internos pilla esta operación y le pregunta y le dice, bueno, este préstamo, ¿no?, porque esto es un préstamo, o esto es una donación, o esto es una herencia, esto tiene que tener una calificación legal. Y la establecen como préstamo. Y si usted puede revisar los documentos del Servicio de Impuesto Interno, se dará cuenta que ahí está la discusión. El estudio Barro y Errázuri así lo establece. Fernando Barros Tocornal, también todos lo conocen, me imagino, ¿no? Y así lo establece. Y hay un debate entre ellos respecto de la tasa que tiene que pagar entonces Sebastián Piñera, la empresa de Sebastián Piñera, respecto a los impuestos. Por eso es interesante conocer los documentos, señor
señor presidente, y yo lo invitaría a que pudiesen ustedes ver si es que esa sesión secreta se puede realizar de buena forma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jara. Diputado señor Winter, diputado señor Núñez. Yo quiero entender dos pequeños detalles de dos respuestas que entregaron. En la primera hay una pregunta que se le hizo varias veces de distintas formas, que tiene que ver con el presidente. Hay una que tiene que ver con, que es la forma en que la planteó el diputado Alessandri, que tiene que ver con si acaso este es un procedimiento que sería igual para cualquier ciudadano, ¿ya? Que independiente de que haya un perdonazo, es un perdonazo al cual accedería cualquier ciudadano, que yo creo que es sumamente relevante. Luego de eso se intenta hacer la misma pregunta en esta ronda, pero intentando desacreditar a los periodistas más o menos porque tendrían una fijación con el presidente de la República, etcétera. Yo quisiera aclarar ahí que las obsesiones, forma en que ocupan su tiempo, dolores e intereses de los periodistas aquí presentes no son pero de ningún interés, al menos para mí, ni yo creo que para la Cámara de Diputados, sino la información que nos entregan con respecto al Servicio de Impuesto Interno, cuya fiscalización es nuestro rol y está así establecido en la Constitución. Pero usted, cuando dan el ejemplo de Johnson, me hace preguntarme si es que quizá hay otro patrón, que no es, digamos, a la persona de Sebastián Piñera, sino que hay a cualquier empresa que maneje esas cantidades de dinero. Y por lo tanto ya no estaríamos diciendo, o sea, se me ocurren dos distinciones. Uno, cualquier ciudadano, ¿cierto? Dos, la más grave, y por eso es que en este caso sí hay que fiscalizar al presidente de la República, porque el Servicio de Impuesto Interno es parte del Poder Ejecutivo y el presidente de la República es el jefe de Estado. Por eso, obviamente, que toda fiscalización tiene que ir mucho más profunda en empresa del presidente de la República. Entonces, la segunda opción que podríamos estar observando es que hay una manera diferenciada de trato de parte del Estado a quien es el jefe del Estado. Pero en tercer lugar, con el ejemplo que dan de Johnson, me da la impresión de que no es la segunda la que podríamos entrar a sospechar, sino que más bien la tercera. Cualquier ciudadano que tenga esos niveles de patrimonio, que pueden ser el 0,01% de los chilenos, no creo que mucho más a esas magnitudes, si está eso comprendido dentro de su respuesta o si solo una interpretación mía. Y en segundo lugar, quiero confirmar que a la pregunta del diputado presidente, señor Melero, con respecto a los paraísos fiscales, ustedes estarían, porque el señor Melero, si entendí bien, dice que no tienen la calificación o que no existe la calificación propiamente tal de paraísos fiscales o que no aplica para los dos ejemplos puestos, y entiendo que la respuesta que ustedes entregan es que para el caso de Luxemburgo no y para el caso de las Islas Vírgenes Británicas sí. Y quiero entender si esa es efectivamente la respuesta o si la entendí yo mal. Vamos quizás en rondas de preguntas y después vamos a acumular las preguntas. Diputado señor Núñez y diputado señor Macaya. Sí, bueno, de las explicaciones que nos dieron los periodistas, que a mi juicio han sido muy clarificadoras respecto al artículo objetivo y también a la razón de ser esta comisión investigadora, yo quería precisar una información que tal vez en el apunte no sé si fui preciso. Es que yo, en un minuto, el periodista Cárcamo nos señaló que habían 1.800 millones de dólares en la cuenta corriente mercantil de una sociedad de los hijos del presidente constituido en el exterior. Creo que dijo Odisea. Sería interesante ratificar el año en que ustedes pudieron obtener esa información, porque yo creo que ahí está, para la duda de los diputados acá presentes que han preguntado ¿qué vamos a investigar? Bueno, eso es lo que tenemos que investigar. Si esos dineros fueron llevados al exterior en forma legal o ilegal, si transgredieron o no una ley, si fueron hechos en forma dolosa o en forma transparente. Y tenemos un precedente. Los primeros 96 millones de dólares que traspasó fueron hechos en forma dolosa, transgrediendo la ley. Y el servicio los detectó 2 o 3 años después a través de una labor, en este caso fiscalizadora, que yo me parece excelente, pero lo que yo quiero saber, ¿lo hizo solo con 96? ¿Y qué pasó con los otros 1.800? Entonces, yo ahí la pregunta es si ustedes de la investigación que han hecho pueden también, y esto son hipótesis porque no son el servicio, entonces ¿cómo creen que puede llegar? Yo tengo la certeza, la convicción de que eso fue hecho tal vez movido desde Chile. Y ahí está la esencia del fenómeno ilícito, y ahí está el uso de estos mecanismos que sean o no sean paraísos fiscales, porque en el fondo lo que se busca es evitar el pago de los impuestos que corresponden en Chile. Y para eso se hace todo este tránsito por países extranjeros donde los paraísos fiscales o semiparaísos fiscales juegan un rol. Y eso es lo irregular, absolutamente irregular. Y yo quiero decir y ratificar lo importante que fue la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda, que a mí me toca todavía presidir, porque esto justamente se pudo detectar en el 2017. ¿Saben por qué? Porque en el gobierno de Bachelet se hizo una cosa que se llama la cláusula general antielusión. Y esa cláusula general antielusión buscaba combatir esto, prácticas elusivas que no se podían detectar porque estaban en el límite de la legalidad. Y se les cambió la categoría.
Y lo que antes se hacía y pasaba como un acto legal, ahora pasó a ser irregular. Y al poder fiscalizarlo, detectarlo el servicio, se pudo llevar. Curiosamente, la reforma tributaria del presidente en su primera versión eliminaba esta cláusula. Qué curioso. Ley hecha la medida para el mismo. Eliminaba esta cláusula. Bueno, logramos cambiarlo y eso es una cosa que yo valoro la discusión, pero yo solo quiero decir que este tema es tremendamente importante y me parece que se ha develado la esencia de lo que deberíamos hacer como comisión investigadora. Fiscalizar a los organismos públicos encargados de detectar estos movimientos, no solo en el caso de Sebastián Piñera, también de otros súper ricos o multimillonarios que hayan derivado recursos al exterior sin pagar los impuestos que corresponden para de esa manera aumentar su patrimonio en forma dolosa. Gracias, presidente. Diputado, señor Macaya. Presidente, a ver, yo quiero quedarme con un par de afirmaciones. Los investigadores señalaron, presidente, por su intermedio, que era un hecho y tenían como acreditarlo en la sesión que corresponda, que acá esto había sido originado por una fiscalización y no por una autodenuncia o por una situación donde haya sido puesto. Creo que es importante eso dejarlo claro y que hay que mostrar los antecedentes que así lo puedan acreditar. Usted, me queda la impresión, yo no leí el reportaje en el mes de diciembre, no lo volví a revisar hoy día antes de esta sesión, pero a partir de declaraciones suyas me queda la impresión de que ustedes tuvieron comunicación con la gente de Bancard, que le entregaron cierta información o ciertos datos dentro de lo que se podía, porque además, asumiendo que Bancard está bajo la figura, no Bancard, hay administradores de Bancard que obviamente no están vinculados, no tienen contacto por la figura del fideicomiso ciego. O sea, ¿ustedes tienen algún antecedente de que se hubiesen vulnerado normas del fideicomiso ciego? Porque me imagino que está puesto dentro de los antecedentes del reportaje que Bancard, o más bien no Bancard, sino que los activos que maneja Bancard están puestos voluntariamente por el actual presidente de la República bajo una norma de fideicomiso donde no se te puede tener participación ni en las decisiones ni en la administración respecto a esto. Si está puesto en tela de juicio por parte de usted alguna vulneración, o si pueden afirmar que el fideicomiso no ha sido vulnerado, porque independiente de la naturaleza de las situaciones que podamos investigar acá, hay un hecho de la causa objetivo, que hay un fideicomiso sobre los activos que maneja Bancard, lo cual hace que es imposible que el actual presidente o el fideicomisario en este caso pueda tener incidencia en la participación de los activos. ¿Perdón? Sí, pero el fideicomiso está constituido desde hace más de 10 años. No, pero obligatorio es solamente sí, la última elección. No, pero voluntariamente se constituyó un fideicomiso hace más años, y yo creo que a mí me gustaría, la vulneración eventual de la normativa legal, y si hay vulneración de acuerdo a los antecedentes que ustedes han podido investigar del fideicomiso constituido tanto voluntariamente como el de la... usted me lo corregirá, pero yo le estoy haciendo la pregunta en función de los datos que ustedes tengan respecto a la eventual vulneración del fideicomiso. Y en eso, yo me imagino que están dentro de los antecedentes que ustedes revisaron una norma que fue parte de la modificación, particularmente el artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta, que fue aprobado en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que hace una diferencia en los activos, en las inversiones, que no en forma, sino que como inversiones pasivas tengan empresas chilenas constituidas en el extranjero, y la forma de computarlas en términos de si se computan como rentas percibidas en Chile o como rentas devengadas. Se hizo una diferencia respecto a la declaración de los activos en inversiones pasivas existentes en el extranjero, fruto de esta reforma tributaria y fruto de este artículo 41G de la última modificación de la Ley de Impuesto a la Renta que hizo la presidenta Bachelet. Hay una diferencia en eso, porque acá, estamos hablando de operaciones financieras sofisticadas, operaciones de corriente mercantil, si son ingresos que tienen que ser declarados como percibidos o como devengados, como percibidos ingresando materialmente al patrimonio, o como que están como un derecho que en algún momento se puede cobrar, operaciones de cuenta corriente mercantil que tienen que llevar aparejado lo que establece la ley, no habiendo estipulado un contrato de mutuo específicamente, lo que se hace es cobrar un interés determinado, que es el interés corriente o no. Ustedes tienen antecedentes de esa especificidad técnica, porque en el fondo va a llegar a la conclusión que
yo he escuchado acá, de que acá hay vulneración de normativa tributaria, tienen que haber tenido, me imagino, a la vista esos antecedentes. A mí me gustaría sobre eso que se pudiese profundizar, señor presidente. Acá hay dos preguntas específicas. Quisiera yo hacer una pregunta. Señor Jara, usted en dos oportunidades le escuché decir fue debido a que los pillaron que tuvieron que hacer la rectificación de la declaración. ¿Usted tiene en la investigación que ha realizado algún antecedente si la investigación de impuestos internos fue producto o gatillada por la transacción o fue una acción rutinaria general que ellos hacen y ahí detectaron el tema y se llegó a la transacción final? Porque es muy importante la intencionalidad que usted le pone respecto a la forma como se hizo. Yo obviamente esta pregunta se la voy a hacer al director de impuestos internos, pero quiero saber si usted tiene información. Las afirmaciones que ha hecho 2 veces que los pillaron. Señor Merlo, presidente, muchas gracias por la palabra. Entiendo que esa pregunta ya se la respondí hace un rato cuando le dije que desde 2015, cuando se empiezan a declarar tanto las utilidades percibidas como las devengadas, gracias a la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet, se informa respecto de las transferencias que se hacen. Lo que no se informa respecto de las transferencias que hace Bancaria Inversión Limitada hacia Bancaria International es la calificación de esa transferencia. Y es ahí cuando Impuesto Interno le dice y le pregunta entonces al Grupo Bancar ¿de qué se trata esto? ¿Esto es una donación? ¿Esto es una transferencia? ¿Esto es un préstamo? Y el Grupo Bancar dice efectivamente, yo no le había dicho esto, no he pagado los intereses respecto de esto, no se han pagado los intereses respecto de esto y se inicia la fiscalización. Pero eso salta dentro de la fiscalización de impuestos internos. Respecto de la pregunta del diputado Macaya, cuando Sebastián Piñera terminó su primer gobierno se informó incluso el resultado del fideicomiso que administraba la Reinvial, que administraba Celfin, que hoy día es BTG Pactual, también lo administraba, si no me equivoco, Vice Inversiones y Moneda Asset Management. Esas 4 administradoras de fondos era un fideicomiso voluntario además. Recuerden que en ese tiempo no había ley que pudiese empaquetar esto en una normativa y luego termina ese fideicomiso. Incluso se informan públicamente las rentabilidades del periodo, que fue administrado por estas 4 corredoras y los hechos de los que estamos hablando ocurren entre gobiernos, donde no hay fideicomiso. En el gobierno nuevo, y yo lo recuerdo perfectamente porque estuve en la conferencia de prensa del señor Piñera que la hizo ahí en Enrique Foster, me parece que era su comando, él lanza su fideicomiso y lo lanza a propósito de el vilipendiado caso Exalmar que usted acá y su colega criticaron, la investigación de prensa, más no la querella del diputado que se citó acá también. Por lo tanto, tenemos un efecto público respecto a un reportaje de investigación, que es que el presidente se anuncia esto, su fideicomiso, no solamente el de él, también el de su señora y el de sus hijos para el país, no para el extranjero. Es en el marco de eso que la respuesta que yo le puedo dar, Cuando nosotros estábamos investigando este reportaje, nos contactamos con la Presidencia de la República, para poder obtener una versión del Presidente de la República respecto a estas transferencias, con 2 periodistas específicamente, que son los que trabajan con el señor Piñera, Juan José Bruna y Juan José Lagorio. Juan José Bruna no habla con determinados medios de prensa, en específico con el nuestro, y específico con este periodista. No habla, no responde. ¿Se imagina usted la dificultad para nosotros para trabajar así, digamos? Y Lagorio nos prometió una respuesta del presidente Sebastián Piñera y nunca más nos atendió el teléfono, nos dejó todos los WhatsApp vistos, no nos respondió los correos, ninguno de los llamados. Sí obtuvimos una respuesta a media, del señor Nicolás Noguera, que es quien administra la fortuna de la familia Piñera Morel desde hace una década al menos. Y con esto le estoy diciendo que la respuesta, en época ya de fideicomiso legal, vino del señor Nicolás Noguera, quien administra la fortuna del señor Sebastián Piñera y la de sus hijos hoy día. Entonces, las dudas atendibles son respecto de si ese fideicomiso efectivamente se está cumpliendo. Yo no lo sé, no le podría decir si sí o si no, pero me llama mucho la atención que la respuesta haya venido del señor Nicolás Noguera, que es el gerente general del Grupo Bancar, que pasó a llamarse Grupo Odisea ahora, Odisea se llama ahora. Grupo Odisea, hay un correo electrónico que Noguera distribuyó entre sus cercanos, al cual nosotros también tuvimos acceso, y donde él comunica el cambio de nombre. No sé si esto ha tenido también cambio de otro. Porque él ha administrado toda la vida la fortuna del señor Piñera.
El fideicomiso ahora sí es sobre los activos, más no sobre la empresa. El señor Piñera debe haber contestado, por supuesto, eso. Entonces, pero que es lo mismo, entonces, usted me está diciendo, si hay fideicomiso es sobre los activos, entonces ¿no debió haber contestado el señor Noguera? Pero que la previsión importante es sobre los activos, pero no está bajo fideicomiso bancario. Yo le estoy preguntando al señor Sebastián Piñera. El señor Nicolás Noguera me dice que él es el administrador de los bienes de los hijos, desde hace un tiempo hasta a esta parte. Entonces, ¿por qué él me responde en nombre del señor Sebastián Piñera? Ese es el punto. O de Bancar, que es la empresa del señor Sebastián Piñera. Perdón, presidente. Diputado Sol Macaya, la introducción. ¿Y quién es el fideicomisario de los... Si usted está diciendo que los activos... Hoy día son 4 empresas, Altis, Moneda, Asset Management, la Reinvial, entiendo que esos son los fideicomisos. Pero la pregunta es si yo tenía certeza de aquello, no tengo certeza de si el fideicomiso se ha cumplido o no se ha cumplido. Me llama la atención que el administrador... Pero no tiene ninguna prueba para demostrar que no se ha cumplido, me imagino, tampoco. Pues usted me preguntó, diputado, yo le estoy respondiendo. Me preguntó si yo tenía certeza o no. Yo le digo, no tengo ninguna certeza, ni afirmativo, ni en lo contrario. Sí me llama la atención para poder plantear mi respuesta completa, que el señor Noguera, que es quien ha administrado toda la vida la fortuna, o no toda la vida, los últimos 10 años al menos, del señor Piñera, responda a nombre de las empresas de él en condiciones que no debería hacerlo, me parece. Señor Jara, quedan 2 minutos para que termine su intervención. Sí, no, con eso termino, presidente. No sé si acá el colega Héctor quisiera hacer alguna apreciación más. Sí. Disculpe, ¿podemos prorrogar 5 minutos para que pueda terminar de responder sin la presión de que usted le... 5 minutos, eso para que termine la respuesta. Prorroga por 5 minutos. El diputado Winter insistía respecto a cómo fue el trato que tuvo Bancar, ¿no? Si es que fue distinto al resto, ¿eso lo entendí? No, tal vez estoy equivocado. Sí. Ajá. Sí. Sí, perfecto. Me refiero al caso de Johnson porque hubo una condonación, básicamente. Y esa condonación, en su momento cuando fue explicada, porque también hubo comisión investigadora, en su momento cuando fue explicada, aludía que el rol del servicio de impuestos es recaudar lo que más pueda. Por lo tanto, en una situación en que una empresa está complicada económicamente, en el fondo, más que irse a tribunales, lo que buscan es un acuerdo. Pero evidentemente aquí hay elementos que están detrás, que es básicamente la relación de los estudios de abogados, los grandes estudios de abogados con el Servicio de Impuesto Interno. Digamos, no voy a acusar a nadie de ladrón o de no sé cómo calificarlo, pero sí, me imagino que aquí el grupo de diputados que están en esta comisión conocen bastante bien cómo funciona la élite en este país. Me parece que la crítica pública que hay en la élite en este país es justamente porque lo que se dice en público no se hace en privado. Y en el caso de Johnson ocurrió eso, finalmente hubo esa condonación y ustedes ven que después de la condonación Johnson fue vendido a Cencosud. Y entre medio estaba el Banco de Chile. Bueno, una historia larga. Lo que quiero decir simplemente es que hubo un trato favorable, siempre utilizando la excusa de buscar mayor recaudación para el Servicio de Impuesto Interno, que por cierto fue la misma excusa que utilizó el gobierno de Bachelet, sin ningún cuestionamiento por parte de la derecha en su momento, para detener las queridas tributarias del Servicio de Impuestos Internos en el caso PENTE-SQM. Curiosamente, eso permitió que no se investigara el resto del financiamiento ilegal o de las boletas truchas al resto de los políticos en casi 25 o 30 empresas más, casi todas del IPSA. Y ahí podríamos haber sabido más sobre el financiamiento. No sé qué más puedo explicarle al respecto, diputado Winter, sobre eso. Sí quiero agregar un dato, me parece que lo pusimos en el artículo, ya no lo recuerdo. El director de Servicio de Impuesto Interno fue ratificado 2 meses después del acuerdo con Bancar, de la condonación. 2 meses después. No sé si eso influye en algo, tal vez ustedes podrían preguntarle al director de servicio. Y lo último que quería decir a propósito del comentario sobre el fideicomiso que hace el diputado Macaya, me parece muy interesante, diputado, que usted plantee el tema del fideicomiso, porque yo creo que hay algo que hay que analizar. Nosotros leímos la ley, la hemos repasado, hemos conversado con abogados, y el fideicomiso regula cómo tiene que hacerse la declaración, que tiene que estar ahí, el comportamiento que tienen que tener los corredores que administran esa plata, pero no regula el cruce que puede haber en nivel interno en los grupos económicos, por ejemplo, porque no tenemos solamente presidentes. Aquí hay ministros de este gobierno o gobiernos anteriores que pueden tener patrimonio, que pueden estar cruzados con los de los hijos. Entonces, cuando hay fideicomisos separados, que en este caso es voluntario el de los hijos y el del presidente es obligatorio, aquí hay fideicomisos separados. Se supone que este con este no conversan, porque son privados que administran. Entonces, ¿qué nos queda en ese caso? Asumir
de que en la cena de la noche el presidente no habla con los hijos de negocio porque ninguno de los dos están informados de que las platas van y vienen entre ellos, que no están informados por las corredoras. Por lo tanto, para asegurarnos, para tratar de entrarle a ese tema, sería bueno saber si es que, primero, se puede hacer en un fideicomiso ciego, se puede hacer fluir dineros de un fideicomiso a otro, en el caso de hijos con padre en este caso, o hijo con madre, ¿se puede hacer eso? ¿Es permitido por la ley? ¿No debería corregirse la ley si es que así ocurre? Y en esa línea, estos flujos que hubo de banca a Odisea entre 2015 y 2016, ¿se mantienen? Porque yo le dije 1.800 millones, no dije que eran a paraíso fiscal, dije que iban a Odisea, la sociedad de los hijos, desde la sociedad que controla al padre. Eso fue en 2015-2016, no en periodo de fideicomiso. Sería bueno saber, ¿eso sigue ocurriendo? Si el presidente lo quiere invitar y él se le puede preguntar, ¿sigue ocurriendo? ¿O ocurrió entre 2010 y 2014, después sigue ocurriendo en 2015-2016? Creo que son temas a preguntarse y a analizar. Gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.